Capítulo 34. Parecía que toda la UNO fue a Midoriya, igual que a Uraraka. Por supuesto, Bakugou no estaba allí, pero era de esperar. Sin embargo, antes de que se dijeran muchas palabras, Recovery Girl echó a todos. Y con eso, Uno regresó a prepararse para la pelea entre Tsuyu y Bakugou. Sin embargo, Mineta se quedó disimuladamente y pudo volver a ver a su compañero. Definitivamente se perdería la siguiente batalla. Pero viendo que involucraba a Bakugou. Lo siento, Tsuyu, no vas a ganar, se disculpó Mineta con tristeza, regresando a la enfermería temporal. Allí vio al demacrado All Might escabullirse hacia la misma puerta. Sus ojos oscuros y hundidos se posaron en él, haciendo que el héroe retrocediera de un salto mientras el sudor le empapaba la cara. Joven Mineta. Casi me das un infarto, pensé que ibas a animar a los jóvenes Bakugou y Asui, dijo, respirando hondo varias veces. Lo sé, pero se trata de Midoriya, respondió Mineta. Entiendo, dijo All Might mientras tocaba la puerta. Después de un par de minutos, la puerta se entreabrió y Recovery Girl se asomó por la rendija. Luego, lentamente, abrió la puerta y, sin decir palabra, les indicó a los dos que entrarán. Mineta arqueó una ceja. ¿Por qué estaba tan callada? El chico más bajo miró al símbolo de la paz en busca de una respuesta, pero simplemente se encogió de hombros. Así que, sin más opciones, entraron en silencio. All Might y Mineta prácticamente se acercaron de puntillas a la cama ocupada. Y al llegar, comprendieron por qué Recovery Girl quería que guardaran silencio. Midoriya dormía profundamente. Se desmayó en cuanto sus compañeros se fueron. Sinceramente, me sorprende que el chico haya estado consciente tanto tiempo después de todo lo que hizo en el campo, comentó la heroína mayor mientras se sentaba. ¿Cómo están las lesiones? Preguntó Mineta, mirando los yesos y vendajes que cubrían el brazo, la pierna y los dedos de su compañero. Tiene el brazo roto varias veces y la pierna fracturada. Pero por suerte no se fragmentó nada. De lo contrario, tendría que operarlo antes de comenzar la curación. Sin embargo, los músculos de Midoriya estaban completamente desgarrados y doloridos. Necesitará 3 semanas de terapia para que el daño se recupere por completo. Y, por último, el daño en sus dedos solo dejará cicatrices leves y nada más. En resumen, el chico debería dejar de imitarte y de tu imprudencia. Respondió Recovery Girl, apuntando con su bastón a All Might. El héroe número 1 se atragantó un poco, pero no replicó. Y Mineta entendía por qué. All Might era el héroe de Midoriya, así que, por supuesto, imitaría esa valiente carrera hacia el peligro. Pero como Midoriya no era un auténtico muro de músculos, saldría herido intentando ser heroico. Aún así. Lo hacía por otra persona. Así que creo que todo esto es un trato, respondió Mineta. Giró la cabeza y Mineta sintió el resplandor tras su visor. Quizás desaprobar el consejo de un doctor no era tan inteligente después de todo. El chico dijo lo mismo. Sea cual sea la maldición que Todoroki Shoto tenía, Midoriya logró romperla. Y si no, la aflojó. También quería disculparse contigo, Toshinori. ¿Para qué? Por no haber cumplido con tus expectativas. Si se hubiera callado, habría pasado a la final, respondió Recovery Girl. All Might asintió antes de mirar con nostalgia a su joven sucesor. Luego acercó una silla y se sentó, observando a Midoriya mientras descansaba. Esperaré aquí hasta que despierte. Joven Mineta, puedes volver al torneo, dijo, volviéndose hacia el chico más bajo. Mineta quería quedarse, por si necesitaban información sobre su compañero. Pero al ver que era un sanador certificado y su mentor, Midoriya, estaba en buenas manos. Así que, asintiendo, Mineta salió de la habitación sin decir palabra. Bueno, nos vemos luego, pensó Mineta mientras cerraba la puerta. Pero al llegar a la primera esquina, chocó con alguien que acababa de aparecer y cayó de bruces. Al levantar la vista, Mineta se encontró frente a Todoroki Shoto. Lo siento. Dijo, extendiendo lentamente la mano hacia Mineta. El chico más bajo arqueó una ceja. Todoroki nunca había hecho eso. Y tras observar su rostro, Mineta descubrió que su mirada fría era mucho más cálida. Sin embargo, aún había una mirada nublada en sus ojos. No hay problema, debería haber estado atento, dijo el chico más bajo, tomando finalmente la mano de su compañero. Todoroki lo levantó antes de que Mineta le quitara el polvo de los pantalones. Pero al terminar, descubrió que el chico seguía allí con él. Era casi como si Todoroki lo estuviera esperando. ¿Puedo ayudarte? Preguntó Mineta. Conoces a Midoriya desde hace más tiempo que a Bakugou. Así que me gustaría preguntarte algo. El chico más bajo arqueó una ceja ante la petición. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Acaso este tipo descubrió de alguna manera la relación de su compañero con Olmig? ¿Acaso descubrió la relación de Mineta con Olmig? Tranquilo, Mineta, nadie lo sabe, salvo unas cuantas personas selectas, pensó antes de asentir a Todoroki. Claro, ¿qué pasa? ¿Siempre fue así? Preguntó Todoroki. Mineta arqueó una ceja, intentando descifrar a qué se refería. Muchas de las características de Midoriya, tanto positivas como negativas, podían ser tema de conversación. Para hablar de algo, hay que ser específico. Y por suerte, su compañero de dos colores no tardó en darse cuenta. ¿Siempre se esforzaba por los demás? Corrigió Todoroki. Ah, eso. Sí, tío, 3 años y esa parte de él no ha cambiado. Midoriya siempre intenta ayudar a la gente y yo siempre estoy ahí para ayudarlo. Aunque nuestros éxitos anteriores eran un poco escasos, pero un poco de suciedad en la cara nunca nos impidió seguir intentándolo, respondió Mineta. Esos recuerdos volvieron a su mente. Y aunque no fueron los mejores tiempos, sobre todo cuando Mineta y Midoriya pasaban más tiempo lamiéndose las heridas que ayudando, seguía siendo su pasado, su punto de origen. Un testimonio de su deseo de convertirse en héroes. Pero después de todo eso, fue el turno de Todoroki de levantar una ceja. Una visión extraña, considerando que normalmente era estoico e imperturbable. Ambos, seguían fallando. Pero ninguno de los dos es débil, ¿cómo fue que perdieron? No éramos tan fuertes entonces. Pero, repito, la debilidad no nos detuvo. A Midoriya en particular, simplemente lo hizo esforzarse más por ser un héroe, respondió Mineta, ocultando la verdad bajo una capa de vaguedad. Era una verdad a medias. Él y su compañero eran terriblemente débiles. Pero Todoroki no necesitaba saber toda la desgarradora historia. ¿Pero eso no resultaría en más fracasos? ¿Cómo pueden seguir adelante sabiendo que volverán a tropezar? Preguntó Todoroki. Este tipo era sorprendentemente hablador. Quizás la pelea con Midoriya le había dejado muchas preguntas. Aún así, la respuesta era fácil y Mineta dejó que las palabras fluyeran. Por la misma razón que los peces nadan y los pájaros vuelan, está en su naturaleza ayudar a la gente. Así como la mía es ser su cómplice. Se podría decir que es la forma de nuestro corazón. La forma de tu corazón, murmuró Todoroki, bajando la mirada. Se llevó la mano al pecho con vacilación y permaneció en silencio. Mineta mantuvo la boca cerrada mientras observaba lentamente a su alrededor. Se tomó un momento para estudiar las complejidades del interior del estadio. Pero por muy interesante que fuera estudiar la pintura, el chico más bajo necesitaba continuar la conversación. ¿Y tú? ¿Qué forma tiene tu corazón? No lo sé. Después de esa pelea, ya no estoy seguro de quién soy. Quizás no tenga nada que pueda llamar mío, dijo Todoroki en voz baja, aferrándose a su camiseta. Mineta, por alguna razón, golpeó el brazo de su compañero por reflejo. Como resultado, Todoroki saltó hacia atrás, listo para pelear. Pero la mirada del chico más bajo lo hizo reconsiderar. Retira lo último. Si de verdad crees que no eres nada, entonces Midoriya llegó hasta el final por nada. Luchó con todas sus fuerzas porque sabía que había más en ti que tu rencor. Quería que te descubrieras a ti mismo, dijo Mineta. Pero ¿qué pasa si realmente soy una mala persona? ¿Y si no soy nada? Mira, hay un dicho de artista que mi papá menciona cada vez que uno de sus asistentes tiene un problema. Un lienzo estropeado o en blanco no es un problema, sino una oportunidad. Depende del pintor determinar qué puede ser. Hablas como si las cosas fueran definitivas cuando claramente no lo son. El mundo y su gente, poco a poco, cambian cada día. Y esos cambios pueden ser buenos o malos según lo que hagamos, respondió Mineta con voz firme y determinada. Iba a hacer que este mensaje llegara a Todoroki a través de su cráneo y a su cerebro. Si no, habrá un infierno que pagar. Tu pasado ya está escrito, pero aún puedes forjar tu futuro. Toma las decisiones correctas ahora y te encontrarás más cerca de tu ideal. Tropezarás, fracasarás y probablemente volverás a ser el mismo de antes, pero mientras te mantengas firme, las cosas cambiarán para mejor. O sea, solo mira dónde estamos Midoriya y yo. Mineta extendió los brazos, señalando a su alrededor. Todoroki lo siguió con la mirada y pareció comprender a qué se refería. El chico de dos colores volvió a reflexionar. Y mientras Mineta esperaba una respuesta, vio un destello de luz en los ojos heterocromáticos de su compañero. Ya veo, si tan solo los hubiera conocido a ti y a Midoriya antes, entonces tal vez estaría, dijo Todoroki, mirándose la mano izquierda. El rugido de la multitud rompió el ambiente y los dos se estremecieron.
Parecía que el partido entre Bakugou y Tsuyu había terminado, y Mineta estaba seguro de quién avanzaría a la final. Mirando a Todoroki, el chico más bajo lo vio alejarse. Ve más allá de Todoroki. Dijo Mineta. Voy a tratar de... Pero entonces el chico de dos colores se detuvo y se dio la vuelta. Observó atentamente a Mineta y abrió la boca lentamente. Aún tenía algo en la lengua que necesitaba decir. Última pregunta, ¿alguna vez tuviste miedo de Midoriya? Mineta se tambaleó hacia atrás, frunciendo el ceño mientras su cerebro intentaba procesar de dónde venía aquello. Pero, naturalmente, tuvo que responder con un rotundo, aunque confuso, no. Eso era todo lo que necesitaba saber. Nos vemos pronto, respondió Todoroki. Luego desapareció por la esquina, dejando a Mineta desconcertado. Aún así, pasar a lo que pasara con él, el chico más bajo podía sentir que estaba a punto de una metamorfosis. Y Mineta presentía que el 1A estaba a punto de animarse un poco después de hoy. Pero eso era para el futuro. Porque ahora era hora de ver la final. Capítulo 35. Aquí estamos todos, la final. Hemos visto muchas batallas geniales y luchadores de primera. Pero ahora, estamos en la cima de lo que los de primer año tienen para ofrecer. Así que vayamos directo a la acción y presentemos a nuestros dos últimos luchadores. Anunció Present Mic. La multitud rugió de alegría cuando Todoroki y Bakugou entraron al campo. Mineta se sentó en el borde de su asiento, observando atentamente a su compañero de dos colores. Lo que haga ahora determinará el final de este festival deportivo. Junto a él estaba Tsuyu, con aspecto normal, observando atentamente a Bakugou. Uraraka hacía lo mismo, aunque también la rodeaba la preocupación. Lo extraño era que Ida no estaba. Según los demás, tenía que atender una llamada de su familia. Pero, a juzgar por cómo seguía sin regresar, significaba que había surgido algo. Y Mineta solo podía rezar para que no fuera demasiado grave. Pero eso era algo para otro momento. Todoroki Shouto, ¿estás listo? Preguntó medianoche, apuntando con el látigo al chico. Soy Bakugou-ka. No estaría aquí si no lo estuviera. Empieza ya, carajo. Interrumpió Bakugou con un grito. La heroína del R-18 lo miró en silencio, poniendo los ojos en blanco antes de alzar el látigo por encima de la cabeza. Que comience la final. Gritó, bajando el látigo. Mineta, sin pestañear, vio cómo un glaciar se tragaba casi instantáneamente la mitad del campo. El chico más bajo se frotó los ojos antes de volver a mirar el campo. Sí, eso sí que es un glaciar. Entonces oyó a Zero gemir al verlo, sin duda recordando su batalla con Todoroki. ¿Ya terminó? Preguntó Present Mic. Creo que tu don finalmente te ha dañado el oído. Escucha con atención, dijo Aizawa, haciendo que la multitud se callara un poco. Y fue entonces cuando se oyó un golpe fuerte pero sordo. Poco a poco se hizo más fuerte, su origen cada vez más evidente. Las miradas se dirigieron al glaciar y, poco después, una explosión surgió del hielo. Y de pie en el agujero estaba Bakugou, listo para la pelea. Todoroki se lanzó hacia adelante con la mano derecha extendida mientras el suelo se congelaba. Pero su oponente simplemente se lanzó sobre el chico bicolor cuando la escarcha lo alcanzó. Y cuando lo superaba, Bakugou lo agarró del lado izquierdo del cabello y la camiseta. Finalmente, al completar el arco de su salto, el explosivo chico lanzó a Todoroki hacia el borde del campo. A pesar de lo poderoso que es su don, Todoroki desconoce los fundamentos del combate cuerpo a cuerpo, comentó Kaminari. El chico en cuestión logró apoyar un dedo en el suelo. Desde allí, una pared curva de hielo lo atrapó y lo envió de vuelta hacia su oponente. ¿Eso serviría de algo contra Bakugou? Preguntó Zero. Es mejor que andar dando vueltas, respondió Shouji. Bakugou esquivó la pared y cargó contra Todoroki, quien seguía deslizándose por ella. La granada humana le hizo retroceder el brazo derecho, señal inequívoca de que estaba a punto de golpear con fuerza. El golpe llegó rápido, pero Todoroki lo desvió con la mano izquierda. Mineta se inclinó un poco más, buscando alguna señal de calor. Sin embargo, nada, ya que Todoroki arrojó a Bakugou a un lado sin éxito. La granada humana le cayó en los pies. Pero fue esta falta de daño lo que intensificó el aura de furia de Bakugou. La mecha se había encendido. ¡Qué locura! Este es el peor momento para que Todoroki cambie. Esperemos que Bakugou no deshaga lo que hizo Midoriya, pensó Mineta, secándose el sudor que le corría por la frente. Todoroki seguía esquivando y lanzando hielo, pero sin motivación. Y con cada movimiento, la mecha de Bakugou se acortaba cada vez más. Pronto, todos llegaron al punto de no retorno. Deja de burlarte de mí. Muéstrame los colmillos como hiciste con el débil de Deku.
Los aplastaré como a todos los demás. Pierde con la integridad, pedazo de mierda. Gritó Bakugou, mientras estallaban explosiones. Sinceramente, aquello empezó a sonar como una zona de guerra. Y cuanto más continuaba, más se inquietaba el público. Todoroki, sin embargo, seguía sobreviviendo de alguna manera a las bombas que estallaban a su alrededor. Sin embargo, empezaba a disminuir la velocidad. La escarcha se apoderaba cada vez más de su mitad derecha. Mineta reunió hasta la última gota de oxígeno en su cuerpo y gritó desde lo más profundo de su corazón: «Levántate. Encuentra tu corazón». Los ojos del chico bicolor temblaron antes de que su mano izquierda se encendiera levemente. No fue mucho, pero el frío en su cuerpo comenzó a revertirse. La ira de Bakugou se disipó un poco y sus labios esbozaron una sonrisa burlona. Todoroki entonces levantó su mano encendida hacia su oponente inmóvil y apuntó. Pero, en una fracción de segundo, Mineta vio los ojos de su compañero bicolor. Aún había vacilación. Y después, la llama se apagó cuando una ola de hielo se abalanzó de nuevo. Bakugou casi quedó atrapado, pero sus reflejos naturales le permitieron evitarlo. Sin embargo, la ira contenida regresó con toda su fuerza. La detonación era inminente. Maldito seas. He visto caracoles con más convicción que tú. Todos los demás lucharon con determinación. Pero aquí estás, el peor aguafiestas. ¿Por qué estás aquí si no quieres ganar? Si sigues así, lárgate del escenario. Gritó Bakugou. Luego se lanzó hacia atrás antes de salir volando. Se impulsó hacia Todoroki, usando su don para girar. Bakugou ahora era efectivamente un proyectil de artillería humano. Mineta apretó los dientes mientras la incertidumbre se intensificaba en el rostro de Todoroki. No estaba listo para usar precisamente aquello que había convertido su vida en un infierno. No importaba lo inspiradoras que fueran sus palabras, ni él ni Midoriya podrían romper una maldición que lo había atormentado en un día. Aún así, debía haber algo que el chico más bajo pudiera decir. Todoroki-kun. No pierdas. Así. Espera, Mineta se dio la vuelta rápidamente, igual que los demás del 1A. Y allí estaba, de pie, con las piernas débiles y los ojos nublados por el cansancio. Pero a pesar de todas las dolencias que lo aquejaban, la luz en su interior aún brillaba con fuerza. Y, con esperanza, puede llevar a Todoroki a la victoria. Midoriya. Exclamó la clase 1A, sorprendida por su repentina aparición. El peliverde los ignoró y soltó otro rugido inspirador, con aún más emoción. Es tu poder. Grita: estoy aquí con él. Mineta y Unoa regresaron al campo y vieron un nuevo desarrollo. La mirada de Todoroki cambió cuando una llamarada brillante envolvió su costado izquierdo. Luego la alzó hacia Bakugou, quien parecía haber acelerado por la emoción. El tiempo se detuvo mientras el chico más bajo observaba las dos figuras a punto de colisionar. Bakugou estaba furioso, como un perro de ataque ante un buen corte de carne. Mientras tanto, Todoroki permanecía inmóvil con un estoicismo intenso, como los icebergs que conjura. Pero, en ese leve momento antes del impacto, los ojos de Todoroki reflejaron un recuerdo doloroso y con eso, sus llamas se apagaron mientras su luz se desvanecía. Contacto. Una explosión envolvió por completo a Todoroki y su parte del campo. El glaciar que había formado el chico de dos colores había comenzado a desmoronarse. ¿Había terminado? Present Mickey y Aizawa comenzaron a comentar mientras el humo y la niebla se disipaban. Pero la predicción general no favorecía a Todoroki. La prueba llegó cuando el polvo se asentó y el campo volvió a estar despejado. Bakugou, tumbado boca abajo, miraba fijamente al frente. El público también estaba boquiabierto. Mineta oyó el puño de su compañero apretarse, sin duda frustrado por la escena. Todoroki Shouto yacía sobre una pila de su propio hielo, completamente inconsciente. Todoroki Shouto está fuera de los límites y no puede continuar la pelea. Bakugou Cats. Midnight empezó antes de que un grito desesperado la interrumpiera. Y era un sonido tan extraño que ni siquiera Mineta pudo reconocer su origen. ¡No! Así no. Que no termine así. Gritó Bakugou, corriendo hacia su oponente derrotado. Luego agarró a Todoroki por el cuello, con la otra mano lista para lanzarlo al infierno. Levántate. Esto no ha demostrado nada. No gritó el chico explosivo antes de caerse. Una neblina brillante lo envolvió, y su origen se remontaba a medianoche. Al parecer, su don lo solucionó. La heroína R-18 miró hacia la cabina de comentaristas, lo que provocó que Present Mig lanzara su declaración final. Con esta inesperada conclusión, podemos dar por concluido el Festival Deportivo de la UA. El ganador de primer año es Bakugou Katsuki de la clase de Héroes A.
Haremos una breve pausa mientras nos preparamos para la ceremonia de premiación. Estudiantes, diríjanse al campo en 5 minutos. Supongo que eso es todo. La pelea fue bastante impresionante, pero se sintió pesada, comentó Kirishima mientras se levantaba. Se le notó bastante a Todoroki-san. Me pregunto qué pasó entre este partido y el anterior, respondió Yaoyorozu, estirando el cuerpo. Siempre podríamos pedirle a Midoriya que nos ilumine sobre estos extraños acontecimientos, sugirió Tokoyami. Buena idea, Midoriya? Preguntó Mina, volviéndose hacia él. El chico de pelo verde se apartó de la barandilla con inquietud y se tambaleó hacia la salida. Lo siento, chicos, quizás más tarde. Tengo que volver a hablar con Recover y Gel. Te ayudaré. Parece que te vas a desplomar en cualquier momento, dijo Uraraka mientras se acercaba rápidamente a él. Midoriya estaba a punto de negarse. Pero un tropiezo particularmente grave lo hizo reconsiderarlo. Sobre todo cuando fue ella quien lo evitó. Con su don. Otra vez. Vayan adelante. Llegaremos enseguida, dijo Uraraka antes de llevarse a Midoriya, que flotaba en el aire. Aunque Mineta aplaudió por dentro a su compañero al verlo, mantuvo ese pensamiento al mínimo. Sabía que Midoriya aún pensaba en la situación de Todoroki. Sin duda, sentía que podría haber hecho más por él. En cuanto tenga la oportunidad, Mineta reafirmará las acciones de su compañero. Pero por ahora les esperaba la ceremonia de entrega de premios. Mineta no sabía qué esperar. Bakugou se alzó con el primer puesto, como había prometido en la inauguración del festival. Sin embargo, esta fue la última respuesta que se le ocurrió. Y aunque tenía sentido dado lo ocurrido en la final, esto fue un poco excesivo. Gruñó Bakugou por la boca. Él, Todoroki y Tsuyu estaban en el podio, primero, segundo y tercer lugar respectivamente. Pero mientras los otros dos estaban allí, Bakugou se mantuvo completamente atado en un intento de contener su ira. El explosivo chico arremetió contra sus ataduras de acero, y el traqueteo de las cadenas llenó el aire ya de por sí ruidoso. Todo para intentar alcanzar al segundo clasificado. Hablando de eso, Todoroki ignoraba todo lo que lo rodeaba. Parecía que ni siquiera estaba presente, su mirada abatida lo decía todo. Pero era comprensible, después de todo, le habían pasado muchas cosas hoy. Ambos realmente hicieron que Tsuyu destacara a pesar de su comportamiento contenido. Miraba al frente y mostraba la alegría adecuada. Honestamente, tener semejante rayo de calma le permitió a Mineta ignorar el drama que se desarrollaba al otro lado del podio. Aunque, poco a poco, cada vez era más difícil. «Kaka-chan», gritó Midoriya al llegar él y Uraraka. El chico de pelo verde se mantenía mucho más firme ahora. Su rostro también tenía un poco más de color. ¿Qué nos perdimos?, preguntó Uraraka con miedo mientras observaba el explosivo humano que seguía agitándose. Él, se despertó así, dijo Kirishima con una risita. ¿Cuánta sed de sangre, y aún aspira a ser un héroe?, pregunta Tokoyami. Antes de que pudiera surgir otra respuesta, Midnight habló a todo el estadio. Normalmente, tendríamos una batalla entre los semifinalistas que perdieron para determinar el tercer lugar. Sin embargo, debido a sus lesiones, Midoriya Izuku no puede participar. Por lo tanto, Asui Tsuyu ocupa el tercer lugar por defecto. Así que, sin más preámbulos, les presento al hombre que entrega las medallas a los ganadores. Lo conocen. Lo adoran. Es, sin duda, desde el tejado del estadio, una figura, envuelta por el sol de la tarde, saltó. Y con una serie de volteretas, un hombre imponente aterrizó ante todos. Su frase característica resonó en el aire con un estruendo estruendoso. «Estoy aquí», gritó Olmigas. «Olmigas», anunció Midnight simultáneamente. Los dos héroes se miraron con torpeza, y ésta juntó las manos en señal de disculpa. Pero a pesar de eso, la presencia del símbolo de la paz seguía irritando a la multitud. Así que, al marcharse, Olmig les entregó sus medallas a los tres. Además, les ofreció consejos basados en su desempeño. Pero Mineta sintió que podía aplicarse a todos los estudiantes. «Joven Asui, no hay mucho que pueda ofrecerte. Tus fortalezas están bien equilibradas y has aplicado tus habilidades de forma muy creativa. Si sigues perfeccionando esas habilidades, serás todo un héroe al graduarte», dijo Olmig, colocando la medalla de bronce alrededor del cuello de Tsuyu. «Gracias, Olmig», respondió Tsuyu con una reverencia. El héroe le dio una palmadita en el hombro a la chica, con un orgullo evidente para todos. Luego se dirigió a Todoroki, colgándose la medalla de plata del cuello. Sin embargo, el chico bicolor seguía absorto en sus pensamientos. Ni siquiera cuando empezaron a conversar logró reaccionar. «¿Qué te preocupa, joven Todoroki?»,
Desde tu enfrentamiento con el joven Midoriya, ¿dudas cada vez que se involucra tu lado izquierdo?, preguntó All Might. No sé dónde estoy ahora. Durante mucho tiempo, pensé que el camino a seguir era recto y fácil. Pero Midoriya me mostró otros caminos que había ignorado. Y aunque otra persona me animó a explorar esos nuevos caminos, no pude desviarme de mi misión, por mucho que lo deseara. Creo que necesito encontrarme a mí mismo antes de poder ser un héroe como tú. Respondió Todoroki, tan sombrío como siempre. El símbolo de la paz posó una mano sobre el hombro del chico, con una emoción que lo recorría. No te preocupes, joven Todoroki, encontrarás tu camino. Considera tus problemas y resuélvelos lo mejor que puedas. Si no puedes hacerlo ahora, espera a ser un poco más fuerte o más sabio. Está bien, gracias. Finalmente, All Might se dirigió al ganador del festival. Y a pesar de tener el símbolo de la paz ante él, Bakugou seguía agitándose hacia Todoroki. Mineta se tapó la cara con la mano. Sabía que le habían quitado la insignia, pero esto se estaba volviendo ridículo. All Might le lanzó un golpe al explosivo contenido, captando su atención. Supongo que ese es el héroe número 1 para ti, probablemente lo ha visto todo. Y por último, el joven Bakugou. Aunque esto es toda una escena, debo decir que cumpliste tu promesa y te adjudicaste el primer puesto. Ahora, si me disculpas, dijo All Might mientras le quitaba el bozal a Bakugou. Ese fue el error del héroe, ya que el explosivo chico se convirtió en un poseso diabólico. Lo cual era apropiado, dado que el aura que lo rodeaba solo podía describirse como más que satánica. Esta victoria no significa nada. No me importa lo que digan los demás, no me lo he ganado. Así que quédate con esa medalla y espera a que las cosas se hagan bien. Aún así, en un mundo con altibajos, no hay muchos que se mantengan en la cima. Mantén ese impulso y usa esta medalla como combustible. Recuerda hoy, joven Bakugou. Te ayudará en el futuro, dijo All Might, entregándole el oro al explosivo contenido. No lo quiero. Para mí es basura. El símbolo de la paz intentó pasarle la cinta por la cabeza a Bakugou. Sin embargo, el chico se resistía, apretándose con fuerza contra la losa de hormigón que tenía detrás. All Might finalmente decidió ponerle la cinta entre los dientes. Bakugou, aunque seguía enojado, no la escupió y se quedó allí, mordisqueando el premio. Y aquí lo tienen. Nuestros 3 mejores luchadores. Pero esperen un momento, aún hay mucho que decir. Todos los que están aquí tenían el potencial para subir a este podio. Y aunque hoy no fue ese día, pronto lo lograrán si siguen esforzándose. Así que trabajen con sus amigos, enfréntense a sus rivales y esfuércense mutuamente por alcanzar nuevas metas. La semilla ya está plantada, ahora les toca a ustedes verla florecer, dijo All Might, volviéndose hacia los de primer año. Mineta podía sentirlo, el espíritu encendido de todos a su alrededor. El símbolo de la paz los inspiraba a todos, un sentimiento maravilloso que solo un verdadero héroe podía infundir. Quizás Midoriya estaba más cerca de All Might de lo que Mineta pensaba anteriormente. Ahora, en memoria de todo lo sucedido, un último hurra. Todos, díganlo conmigo. 1, 2 sí, dijo All Might, levantando el puño en alto. Más ultra. Y con eso, el festival terminó. El público empezó a despejarse y los estudiantes se prepararon para regresar a clase para los anuncios de la tarde. Bueno, todos excepto uno, que tuvo que esperar a que le soltaran las esposas a Bakugou. Lo cual iba a tardar un rato, ya que todo el personal tenía miedo de acercarse a él. ¿Qué demonios estás haciendo? Sácame de esta mierda. Gritó Bakugou, con la medalla aún colgando de sus dientes. Sin embargo, eso solo hizo que el personal dudara aún más en liberarlo. Sé que Bakugou es bastante antagonista, pero esto es ridículo, comentó Hirou, observando nervioso el enfrentamiento. Ya sabes lo que dicen del bien y del mal, dijo Kaminari encogiéndose de hombros. ¿Sobre cómo son solo 2 caras de la misma moneda? ¿Sobre lo fina que es la línea entre héroe y villano? ¿Sobre cómo basta un mal día para que alguien caiga en la locura y se pierda en el abismo negro para siempre? Despotricó Tokoyami, con la voz cada vez más gutural. Uno miró fijamente al chico pájaro, desconcertado por la intensidad de sus palabras. ¿Qué? Preguntó Agakure. Tokoyami, ¿has estado escribiendo poemas góticos de mala calidad otra vez? Preguntó Shouji. Tokoyami se dio la vuelta, y sus mejillas emplumadas adquirieron un ligero tono rosado. Y esto a pesar de lo oscuras que eran sus plumas. No puedes probar nada. Midoriya, Mineta. Los 2 chicos en cuestión se volvieron hacia la voz que los llamaba. Y al ver la fuente, descubrieron que Todoroki y Tsuyu se habían unido al grupo.
Pero mientras las chicas se concentraban en su compañero anfibio, el chico de 2 colores caminó resueltamente hacia sus objetivos. Se detuvo ante Midoriya y Mineta, con una presencia aún imponente a pesar de sus hombros. Oye, felicidades por el segundo puesto, dijo Mineta, sin saber qué decir. Todoroki-kun, ¿estás bien? Preguntó Midoriya. Lo que sucedió después sorprendió a la clase 1A, Todoroki les hizo una reverencia, con los ojos cerrados y los brazos a los costados. Lo siento, he desperdiciado tu fe en mí. Disculpa. ¿Desde cuándo se convirtió en tu secuaz? Gritó Mina. Mineta sintió un tic en el ojo mientras señalaba directamente a la chica. Su voz se convirtió en un trueno retumbante, sobresaltando a sus compañeros. Y, sinceramente, de no ser por Todoroki, el chico más bajo también se habría sorprendido. Mina, les debo mucho a ti y a las chicas, pero ahora no es el momento. Grunó. Mina levantó las manos y retrocedió lentamente mientras Mineta recuperaba la compostura. Midoriya les hizo señas a todos para que se calmaran, dirigiéndose a su compañero de 2 colores. Todoroki-kun, no te preocupes, han pasado muchas cosas hoy. Y como dijo Olmig, encontrarás tu camino. Y es como dije, tropezarás y caerás por el camino. Pero mientras sigas levantándote, estarás donde necesitas estar, añadió Mineta. Todoroki levantó la cabeza y les hizo un gesto con la cabeza. Y luego, simplemente se marchó, ignorando la incredulidad de sus compañeros. Pero Midoriya y Mineta lo vieron en su paso. Ahora había un propósito mayor en sus pasos. Y aunque solo ganó la plata, estaba claro que hoy había ganado algo mucho más valioso. Los medios para finalmente avanzar. Discúlpate conmigo primero, maldita sea. Gritó Bakugou, haciendo sonar sus ataduras contra Todoroki. Midoriya dejó escapar un largo suspiro mientras Mineta hundía la cara entre las manos. Simplemente tenía que arruinarlo. Capítulo 36. Después del festival deportivo, la UA les dio a los estudiantes 2 días de descanso para recuperarse. Viviendo lo mal que quedó Midoriya, tenía sentido. Era el segundo día de vacaciones y Mineta estaba aburrido. De nuevo, aunque en casa estaba bien, la escuela ofrecía muchísimas nuevas posibilidades esperando ser aprovechadas. Y después de lo que hizo en el festival, la UNO debería tener una opinión completamente nueva de él. Aunque claro, ayudé a ponerles los uniformes de animadora a las chicas, dijo Mineta con una risita nerviosa. Bueno, mejor no pensemos en las consecuencias de esa pequeña escapada. El chico más bajo se revolcó rápidamente en la cama, purgando esos pensamientos en su cabeza. Pero por mucho que se moviera, las imágenes pervertidas seguían apareciendo. Y finalmente, la neblina de lujuria comenzó a nublar su mente. ¿Sabes qué? Al diablo, hora de tirar. Pensó Mineta mientras buscaba debajo de la cama. Al chico más bajo le daba igual lo que agarrara, siempre que tuviera material para aliviar la tensión. Y al agarrar algo, lo recogió rápidamente y abrió la primera página. Ah, sí, esto es. Mineta miró fijamente la primera página y entrecerró los ojos. Era blanca y tenía símbolos extraños. Ojeó rápidamente el resto de las páginas, solo para encontrar prácticamente lo mismo. Luego miró la portada para ver qué había encontrado exactamente. Un ejemplar de la mundialmente famosa revista Premium para caballeros, Worship, solo por suscripción. Y finalmente, lo comprendí. Ah, sí, esta cosa, vaya, qué bien que no nos arruinara, pero qué decepción. ¿Qué idiota decidió vaciar una revista así y llenarla de tonterías? O sea, ¿qué significa todo esto? Refunfuñó Mineta, volviendo a la primera página. Empezó a mirar un símbolo en particular, dándole 1000 vueltas. Entonces empezó a dudar de su cordura, sin dejar de darle vueltas a la revista. O quizás soy el idiota por esperar algo. O sea, no es que vaya a ver nada si sigo, continuó Mineta, deteniéndose en cuanto pudo. El chico más bajo permaneció inmóvil, manteniendo la revista en cierto ángulo y orientación. El símbolo que miraba cambió, mostrando una especie de logotipo. Un logotipo que reconoce de todas las veces que él y Midoriya visitaron el lugar al que pertenecía. Ese es el logo de Figurove, pensó Mineta. Procedió a escanear el resto de la página. Los demás garabatos empezaron a tener sentido, aunque solo eran una larga serie de números y letras. Manteniendo el mismo ángulo, el chico más bajo corrió a su escritorio, abrió un libro y cogió un bolígrafo. Los anotó rápidamente, asegurándose de no cometer ningún error. Y después de escribir las 20 combinaciones, las miró fijamente. Tenía que haber una razón para que estuvieran escritas específicamente así. Y la cuarta combinación era la respuesta.
Mineta se levantó de su escritorio, fue a su estante y sacó una figura de una heroína vestida con una armadura color miel, similar a la de un insecto. Era Amber Moon, la heroína con el segundo mejor disfraz de Canadá. Pero en lugar de observar la figura, miró la base. K003, 22, 49. La misma combinación que la que aparece en el libro. A ver si puedo buscar los demás artículos en su página web, dijo Mineta, yendo inmediatamente a su ordenador. El ratón hizo clic al tiempo que las teclas tecleaban. Durante los 5 minutos que tardó Mineta en encontrar todos los números de serie, por fin tenía los nombres de varios héroes. El chico más bajo se estiró mientras miraba la lista. Tenía que haber alguna razón para que estuviera en ese orden específico y con esas personas específicas. Los ojos de Mineta comenzaron a leer la lista en todas direcciones. De derecha a izquierda, de arriba a abajo y en diagonal, cubrió todos los ángulos. Y mientras buscaba, encontró las pocas palabras ocultas entre el desorden de letras. Y, de arriba a abajo, comenzó a unirlas. Tesoro, secreto, oculto, adentro. Espera. ¿Tesoro? Murmuró Mineta antes de gritar. Se tapó la boca de inmediato. Para empezar, no quería molestar a su padre. No mientras estuviera tan cerca de una fecha límite. Y, para colmo, si esto fuera un mapa del tesoro, querría mantenerlo en secreto. ¿Quién sabe quién tiene un don que escucha en este edificio? Aunque, probablemente me ignorarían, ya que definitivamente les di una reprimenda desagradable en algún momento, pensó Mineta, volviendo a mirar la revista. Si esto realmente era un directorio codificado de un tesoro enterrado, entonces debía de valer bastante. Podría, por supuesto, ser un truco para hacerles perder el tiempo. O una moraleja para enseñarles a los niños que el verdadero tesoro reside en las habilidades y la amistad que se forjan en el camino. Pero Mineta sabía que no era ninguna de las dos cosas. La primera página le decía que alguien se había tomado el tiempo de crear un código que solo se podía ver desde un ángulo específico. Y que requiere el conocimiento de una tienda específica para decodificarlo. Así que, en todo caso, este tenía que ser el artículo legítimo. A menos que realmente sea un truco de una persona con demasiado tiempo libre. No hay forma de averiguarlo a menos que descifre la siguiente página, murmuró Mineta mientras pasaba la página. Había más garabatos dispersos, incluso traspasando la tercera página. Fuera cual fuese el mensaje, el chico más bajo debía considerar cómo se integraba la doble página. Primero lo primero, veamos si hay algo que reconozca, pensó Mineta, estudiando los garabatos. Tras 1 hora y media moviendo la revista, manipulando las páginas y anotando códigos traducidos, lo consiguió. Mineta giró el cuello y lo estiró todo. Tenía los músculos entumecidos, los huesos le crujían y la vista cansada. Pero valió la pena todo el esfuerzo. Mineta se inclinó y empezó a leer el mensaje que había logrado desenterrar. Tu próximo paso está en Musutafu Northern Comercial. Busca una nueva oportunidad entre el iceberg y los brotes del jardín. El chico más bajo se golpeó la cabeza contra el escritorio, dándose cuenta de lo que tenía que hacer. Con un largo gemido, se puso ropa limpia, metió sus apuntes y la revista en una pequeña mochila y salió de casa en silencio. Luego fue a la parada de autobús correspondiente y tomó un taxi a su destino. Y al menos el viaje no fue aburrido. Varias personas lo reconocieron del festival deportivo y lo aclamaron. Pero por mucho que quisiera quedarse para admirarlo, Mineta había llegado a su parada. Bien, nueva oportunidad entre el iceberg y los brotes del jardín, entonces busquemos una floristería Y. Empezaré por la floristería primero. Pensó mientras se rascaba la cabeza. Con un mapa de la zona, Mineta se dirigió a la floristería más cercana. Pasó 1 hora, luego otra. Pero mientras viajaba, garabateando notas y otros pensamientos en su cuaderno, como hacía Midoriya, Mineta empezó a sentirse perdido. 5 floristerías y nada cerca de ellas tenía algo frío. Había pescaderías, restaurantes de sushi y heladerías. Pero no había nada que pudiera describirse como brotes de jardín a su alrededor. Así que, exhausto y frustrado, el chico más bajo se tomó un descanso. ¿Cómo lo hacen los cazadores de tesoros? ¿Cómo logran mantener este tipo de actividad durante tanto tiempo? Pensó Mineta, con la espalda apoyada en el banco. Buscó en su mochila y sacó sus notas. Allí, hojeó la página donde había un mapa sencillo con garabatos. Era el dibujo de Mineta de la zona, con símbolos que indicaban los lugares clave. Pero una vez más, no había ninguna conexión que encajara con el enigma. Con otro gruñido, Mineta guardó el cuaderno y se recostó en el banco. Quizás debería tirarlo, pues si se quedaba atascado, los demás pasos serían imposibles.
Pero, ¿y si al final de todo esto había un gran tesoro? Decisiones, decisiones, y no le ayudaba la sed y un poco de hambre. ¿Debería haber comido algo antes de irme? ¿Cuánto dinero traje? Pensó Mineta mientras revisaba su cartera. El sonido de unas campanillas de bronce lo detuvo, un sonido extraño en esta época del año. Y al levantar la vista, vio a un hombre con gorro de Papá Noel empujando un carrito bastante largo. Mientras miraba, frunciendo el ceño, captó el nombre del carrito. Una visita invernal. Mineta tomó su bolso y se levantó. Tenía que ver de qué se trataba. El hombre bloqueó las ruedas de su carrito antes de abrir una pequeña parte, revelando un surtido de botellas, conos de papel y un panel de control. Luego abrió una persiana en el resto del carrito, revelando un bloque de hielo del doble de alto y ancho que Mineta, encajado en una especie de máquina. Y solo le tomó un poco más de estudio descubrir qué hacía. ¿Es esto un torno? Preguntó Mineta. Así es, jovencito, lo construí yo mismo, incluyendo todo el carro, respondió el hombre. Mineta lo miró fijamente antes de fijarse en los diferentes mecanismos. Y cuanto más lo miraba, más difícil le parecía. ¿Podría alguien usar esto para el negocio sin problema? Porque el chico más bajo no ve cómo no lo sería. Es decir, esto es mucho trabajo para solo hielo raspado. Incluso con un carrito especial, arrastrar este bloque gigante desperdicia muchísima energía. Es decir, esa cosa es prácticamente un iceberg, empezó Mineta. Se detuvo al oír esa palabra clave. Un momento, si este carrito recorre la zona con este enorme trozo de hielo, ¿habrá algún punto donde esté cerca de una floristería? El chico más bajo miró al hombre, quien empezó a operar su puesto con precisión. ¿Tu próxima parada no será por ahí cerca de Jade Paradise? Preguntó Mineta, señalando la floristería más cercana. El hombre simplemente asintió antes de entregarle una tarjeta. Al mirarla, pudo encontrar el horario y la ubicación de su carrito. Y tenía suerte. En una hora, a Winter y Visit pasaría por esa tienda. Con una reverencia de agradecimiento, Mineta corrió y esperó junto a la tienda. Simplemente iba a sentarse allí a esperar a que apareciera algo. Sería aburrido esperar una hora a que pasara el carrito. Pero al menos no había forma de que el chico más bajo perdiera la nueva oportunidad. Y después de ocupar su mente con ideas de ambas mitades de su mente, llegó la hora de la verdad. Mineta se concentró en su entorno y en quien estaba presente. Al recorrer el lugar con la mirada, encontró a una mujer que repartía volantes. Una mujer que estaba seguro de que no había estado allí hasta ese momento. Se acercó rápidamente y ella le entregó un volante con una sonrisa. Mineta asintió con una reverencia y se alejó, mirando el papel que tenía en las manos, solo para descubrir que todo estaba impreso en inglés. Y aunque el chico más bajo dominaba bastante el idioma, no reconocía ni la mitad de las palabras. Sobre todo cuando este volante tiene palabras apiñadas en cada centímetro del papel. El reverso era más sensato, con una versión muy reducida del anverso. Pero este diseño era completamente atroz. ¿Es esta la nueva oportunidad? ¿Cómo se supone que voy a obtener una nueva pista de esto? Pensó Mineta, estudiando el papel con atención. ¿Qué estás mirando en Mineta? El chico más bajo dio un respingo al alejarse de la repentina voz que sonó a su lado. Pero al ver quién era, se relajó al instante. Era solo Kaminari. Aún así, no era buena idea sorprenderlo. Amigo, ¿qué demonios pasa? Preguntó Mineta, mirándolo fijamente. Lo siento, pero me pareció un buen momento para asustarte. En fin, ¿qué pasa con el volante? ¿Está hecho un desastre de inglés? Preguntó Kaminari con una sonrisa de disculpa. Es una larga historia. Me gustan las historias. Mineta suspiró y señaló un restaurante cercano para que lo comentaran. Kaminari asintió y los dos fueron allí sin decir palabra. Una vez sentados, Mineta empezó desde el principio, sacando la revista que habían fundado. Luego le explicó cómo la había estudiado por pura curiosidad y había encontrado un acertijo dentro. Tras traducir el primer mensaje, empezó a trabajar en el segundo. Le mostraría su libro y las varias páginas de notas que había tomado. Y finalmente, le presentó el folleto como una especie de pista para el siguiente acertijo. Amigo, eso es una locura, dijo Kaminari, con la mano en la barbilla. Lo sé, pero viendo que había algo detrás, apuesto a que este tesoro es real, respondió Mineta mientras comía las papas fritas que había pedido. ¿Y la única manera de llegar al siguiente paso es descifrar este desastre? Preguntó Kaminari, tocando el folleto que estaba sobre la mesa. El chico más bajo asintió mientras tomaba un sorbo de su refresco. El rubio eléctrico miró el folleto, con algo danzando en el oro de sus ojos. Luego levantó la vista y señaló el libro y el bolígrafo de Mineta.
Sin demora, Mineta le pasó el cuaderno y el bolígrafo a su amigo. ¿Tenía algo? Kaminari abrió una página en blanco y empezó a trazar con el dedo las palabras del folleto. Luego empezó a escribir ciertas palabras en el cuaderno, tachando las correspondientes. Siguió haciendo esto hasta que tuvo una colección bastante grande de palabras. Y en lugar de mantenerlas todas en el mismo grupo, las organizó en sus propias categorías. Mineta no estaba seguro de por qué Kaminari las separaba así, pero debía de ser importante. ¿O lo fue? Oye, ¿qué estás haciendo exactamente? Preguntó Mineta. Todo esto está lleno de palabras de un viejo poema, concretamente de la tierra baldía de T.S. Eliot. Quien planeó esto debe ser un genio innato, respondió Kaminari, sin dejar de escribir. El chico más bajo se estremeció al mirar a su amigo, quien seguía con su trabajo. ¿Por qué sabía de un poeta antiguo? Escribí un ensayo sobre eso en secundaria. Podría haber sacado una nota perfecta si solo hubiera usado citas de otros y no mi opinión personal. Kaminari respondió como si hubiera leído la mente de Mineta. Aunque eso solo provocó que otra pregunta surgiera en la cabeza del chico más bajo. Principalmente, ¿por qué eligió escribir específicamente sobre un poeta antiguo? Si lees La tierra baldía, descubrirás que es un poema deprimente y un pozo negro. Habla de lo mal que está el mundo y de lo que no se puede hacer para cambiarlo. Pero creo que eso está mal y cité el mundo que nos rodea como prueba. Todo pasó del caos al orden cuando los héroes empezaron a mostrar su talento. Por eso quise ser un héroe, para ayudar a que las cosas no se convirtieran en ese páramo, explicó Kaminari, con la mirada fija en el folleto. La expresión de Mineta se suavizó al ver trabajar a su amigo. Qué extraña razón para convertirse en héroe. Él, Midoriya y Ida siguen los pasos de alguien a quien admiran. Uraraka planeaba cuidar de sus padres. Pero había algo especial en escuchar a alguien esforzarse por evitar todos esos malos escenarios que se ven en la ficción. Y, sinceramente, hacía que Kaminari pareciera mucho más que un idiota torpe con un genio oculto. Era como si se convirtiera en el protagonista de una de esas historias. Y en la era de los quirks, quizá eso no sea tan malo. Bueno, ya terminé de revisar. Muchos pertenecían a la tierra baldía de Eliot. Los que no pertenecen a ella son repeticiones o nunca estuvieron allí. Incluso los organicé en orden de aparición, dijo Kaminari, devolviéndole el cuaderno a Mineta. El chico más bajo salió de sus pensamientos y miró lo que estaba marcado. Aunque todavía estaba en inglés, eran lo suficientemente cortos y sencillos como para que pudiera leerlos. Norte y sur una vez fueron uno, pero ahora se han dividido en más de dos y aunque se oponen, están unidos por fuerzas más poderosas que la sangre, leyó en voz alta. Mineta levantó la vista y vio a Kaminari masticando su montón de papas fritas, con el rostro completamente inexpresivo. Y al volver a mirar el acertijo, el chico más bajo comprendió la ingenuidad de su amigo. Tú y yo, esto es un misterio. Me hace preguntarme si vale la pena, dijo Mineta, reclinándose en su asiento. Tiene que serlo. Si no, no se tomarían tantas molestias. Vamos, tío, somos héroes en entrenamiento. No vamos a dejar que los acertijos de nadie nos afecten solo porque sean difíciles. ¿Y si tuviéramos que lidiar con un villano que deja cosas como estas por ahí? Preguntó Kaminari. ¿No hizo alguien eso hace mucho tiempo? Preguntó Mineta. No lo sé, pero no voy a dejar que se escapen solo porque son lo suficientemente listos como para engañar a todos. Ahora, descifremos este código, respondió Kaminari antes de volver al acertijo. El chico más bajo miró fijamente al rubio eléctrico y sintió que su motivación volvía a crecer. Tenía razón. Si Mineta hubiera querido algo fácil, no estaría en el camino que estaba siguiendo. Así pues, con la espalda erguida, Mineta continuó con su búsqueda del secreto de la revista. Capítulo 37. De vuelta en UA, ya habían pasado muchas cosas. La primera fue la multitud que Mineta y Midoriya se encontraron en el camino. Se tomaron su tiempo para animarlos, esperando con ansias el próximo gran dúo de héroes. Fue tanta la cantidad de gente que Mineta tuvo que recordarse a sí mismo que no debía entusiasmarse demasiado. Aún le quedaba mucho por crecer antes de que esa meta se hiciera realidad. Luego vino el encuentro con Ida. Mientras Mineta esperaba que no pasara nada grave con su familia, sus oraciones no tuvieron respuesta, pues el hermano del presidente de la clase resultó gravemente herido y lisiado por un villano. Y aunque Ida siguió siendo amable y profesional con ellos, Mineta sentía que algo se cernía sobre él. Midoriya sentía lo mismo. Pero también dijo que era mejor darle espacio. No sé, los problemas tienden a empeorar cuanto más los ignoras, dijo Mineta, cruzándose de brazos. Estaban en el aula 1A.
Y mientras todos comentaban alegremente los comentarios sobre su actuación en el festival deportivo, Midoriya y Mineta mantenían una conversación más seria. Cierto, pero se nota que Ida-kun no quiere hablar de ello. Y forzar una conversación delicada no servirá de nada. Así que, por ahora, solo podemos confiar en que lo resolverá. Sin embargo, intervendremos si la cosa se pone fea, respondió Midoriya. ¿Pero cuándo será eso? El director de clase puede ser amigo nuestro, pero aún no conocemos todos sus trucos. Puedo reconocer tus problemas como tú los míos. Nos las arreglaremos de alguna manera, respondió Midoriya. El chico más bajo levantó un dedo, como si estuviera discutiendo. Pero a medida que pasaban los segundos, Mineta no podía decir nada mientras reflexionaba sobre sus palabras. No había nada que pudiera rebatir en las palabras de su compañero. Así que, con un suspiro, Mineta miró a Ida. Avísame cuando veas algo. Lo mismo para ti. El timbre de la escuela sonó, y la clase de 1A se sentó en su asiento asignado. Cuando la puerta del aula se abrió, todos se acomodaron mientras Aizawa entraba arrastrando los pies. Y a pesar de que finalmente le habían quitado todas las vendas, aún parecía un zombi. ¿Acaso el chico no había descansado lo suficiente? Aunque eso era todo lo que Aizawa podía hacer estando momificado. Me alegra verte sin vendajes, Aizawa-sensei, comentó Tsuyu después de que la clase saludara a su maestro. Pueden agradecer el trato de la anciana, por muy excesivo que haya sido. Pero no importa, tenemos muchas cosas que discutir. Primero que nada, Kaminari y Mineta, habrá repercusiones por su pequeña artimaña en el festival deportivo. Escribirán cartas de disculpa a sus compañeros por obligarlos a usar esos atuendos. También me escribirán una a mí por usar mi nombre para algo estúpido, dijo Aizawa, fulminándolos con la mirada. Mineta se congeló cuando Kaminari se hundió en su asiento, todos los ojos estaban puestos en ellos. Sí, todavía tenemos que hablar sobre qué hacer con ellos, comentó Mina, mirando a sus compañeras. Digamos que nos deben un favor y terminemos con esto, solo quiero olvidar que eso pasó, respondió Hirou, con las mejillas rojas. Oh, no seas así, Kyouka-chan, nos divertimos mucho. Pero sí, un favor y una disculpa estarían bien, dijo Agakure, mirando a Kaminari y Mineta. El rubio eléctrico asintió, todavía intentando disimular su existencia. Y para el chico más bajo, sería la última vez que escucharía a sus pantalones. Lo tienes, dijo Mineta con humildad. Aizawa dejó de presionarme con la mirada. Bien. Asegúrate de entregarlos para la semana que viene. Hoy habrá una clase especial de informática heroica. Continuó. 1A empezó a esperar con expectación. Normalmente, informática heroica implica la parte legal del heroísmo. Sin embargo, su profesora lo hizo parecer como si uno ya estuviera a punto de saltarse el aro o algo así. Llegó a esa conclusión porque Aizawa se molestó en mencionarlo. De lo contrario, simplemente se quedaría callado y se iría a dormir en un rincón. ¿Se te ocurrirán tus alias de héroe?, dijo Aizawa con franqueza. La tensión en la clase se disparó. Casi todos estallaron de emoción, sintiendo la oportunidad de mostrar su lado creativo. En cuanto a Mineta, simplemente se hundió en su asiento con un suspiro. Así que no iba a ser una tontería. Tranquilos. Ordenó Aizawa, volviendo a mirarlos con furia. La clase se detuvo y esperó lo que tenía que decir. El profesor se tranquilizó y empezó a aplicar gotas para los ojos, continuando con sus anuncios como si nada. ¿Recuerdas que antes del descanso mencioné el draft de héroes profesionales? Bueno, ya llegaron los resultados. Recuerda que se basan en quienes los profesionales consideran que están listos para incorporarse al mercado laboral después de 2 o 3 años de experiencia. Se podría decir que ese es su nivel de interés en tu futuro. Pero ten cuidado, podría disminuir antes de que te gradúes y las ofertas serán revocadas repentinamente. Es como con las acciones, si no mostramos nada prometedor, los inversores buscarán mejores perspectivas, comentó Yaoyorozu con cierto nerviosismo. Entonces, es mejor que quienes tienen ofertas se esfuercen más. Y nosotros, los que no tenemos oportunidades, nos esforzamos por mejorar para la próxima vez, respondió Shouji. Exactamente, nada está escrito en piedra. Así que todos deben seguir dando lo mejor de sí mismos, no espero menos. Aquí están las cifras. Aunque, dados nuestros 2 mejores jugadores, el margen está un poco sesgado, dijo Aizawa, mostrando una tabla en el tablero. Se generó un poco de conversación mientras empezaban a contar números. Y, más allá de las expectativas de Mineta, tenía varias ofertas. Midoriya también, con 9 más que Mineta. Amigo, ¿no está mal?
Preguntó Mineta, acercándose a su compañero. La verdad es que pensé que a nadie le interesaría, respondió, dejando escapar un largo suspiro de alivio. Midoriya y Mineta, algunas de sus ofertas tienen una condición, dijo Aizawa. Luego presionó otro botón desde el podio, lo que provocó que el gráfico cambiara. Parte de las barras de Mineta y Midoriya, al menos el 90% de ambas, cambiaron a un color diferente con su propio número. La clase las observó fijamente, esperando lo que su profesora dijera. Las agencias de héroes que los enviaron los quieren juntos. Si solo uno de ustedes acepta, lo rechazarán. Así que tengan eso en cuenta y hablen sobre sus opciones. La clase emitió un murmullo de asombro al surgir las conversaciones sobre ambos. Mineta disfrutaba de la atención, mientras que Midoriya se sentía un poco abrumado. Pero el chico más bajo se dio cuenta de que su compañero se sentía orgulloso del trabajo que habían logrado. Y de lo lejos que habían llegado desde sus humildes comienzos. Incluso cuando luchaban entre sí, trabajaron juntos. Imagínense todo lo que pueden hacer ahora que están de nuevo del mismo lado, comentó Kirishima con una sonrisa. Bueno, ya lo vimos. ¿Recuerdas cuál era su plan si se unían en la batalla de caballería? Respondió Zero. No me lo recuerdes, todavía me da escalofríos pensarlo, dijo Mina con un gruñido. Pero aún así creo que es genial. Tienen algo que nosotros aún no tenemos mucho. Camaradería, dijo Uraraka con un aplauso. Como si eso fuera algo especial. Simplemente son menos malos cuando están juntos, eso es todo, espetó Bakugou, reclinándose en su silla. Parece que alguien está celoso, comentó Tsuyu tan directo como siempre. ¿Quién carajo estaría celoso? Aizawa golpeó su atril, lo que hizo que la clase volviera a prestarle atención. Limpió la pizarra antes de examinar a sus alumnos con ojos cansados. Pero el brillo en ellos no era de agotamiento, sino de provocación. Estaba desafiando a uno a, sean o no elegidos, todos tendrán la oportunidad de trabajar con héroes profesionales. Aunque tienen más experiencia que la mayoría de la USG, aún son jóvenes. Por eso, la próxima semana, estarán observando a un profesional. Obsérvenlo en acción y escuchen lo que les enseña. No importa a quién sigan, volverán con algo que mostrar, dijo Aizawa. La clase volvió a emocionarse, esta vez con más calma para no provocar la ira del profesor. Pero era difícil contener la emoción, sobre todo cuando se trataba de una oportunidad para profundizar en el estilo de vida de un héroe. ¿Y por eso quieres que elijamos los nombres de nuestros héroes?, dijo Satou. Correcto. Aunque sus nombres no estén arreglados, deberían adaptarlos, comenzó Aizawa. Fue entonces cuando la puerta del aula se abrió de golpe. Y en el umbral estaba Midnight con toda su sensual belleza. Esbozó una sonrisa maliciosa mientras caminaba hacia adelante, pisando el suelo con seguridad. Y estoy aquí para asegurarme de que no se arrepientan de sus nombres. La gente suele recordar la primera impresión que se lleva de ustedes. Su nombre, apariencia y acciones determinarán cómo pensará el mundo de ustedes. Así que traten de no arruinarlo, si lo hacen, estarán en un infierno, dijo Medianoche con un guiño. Mineta sintió un escalofrío. Y no supo si se debía a la sensualidad de la heroína o a las implicaciones de sus palabras. Pero tenía razón. El nombre es una parte importante de la identidad de un héroe, al igual que su disfraz. Habla de sus habilidades, sus aspiraciones y, sobre todo, de su verdadero carácter. Así que, en lugar de ser un simple alias, se convierte en una muestra de su propia existencia. Y a medida que el nombre se reconoce, la leyenda de su dueño se hace más grande. Y una vez que la leyenda se haga lo suficientemente grande, el solo nombre bastará para infundir miedo en los villanos y dar esperanza a los inocentes. Algo así como All Might y su mirada siempre vigilante. Entonces, mientras pasaban rotuladores y pizarras blancas, Mineta se dio cuenta. Era un recuerdo de antes de UA. Allí, el chico más bajo estaba sentado con Midoriya, hablando de nombres de héroe. Entre sumo de uva y disparo de uva, Mineta sabía cuál sería su alias. Su compañero, en cambio, no, agobiado por su falta de don y su ansiedad. Una sonrisa se dibujó lentamente en el rostro de Mineta. Luego se acercó a Midoriya y le tocó el hombro. El chico de pelo verde le devolvió la mirada, con pizarras y rotuladores en la mano. ¿Y tú, amigo? ¿Ya tienes un nombre de héroe genial o extraño?, preguntó Mineta. Bueno, he estado pensando un poco y. Empezó Midoriya antes de detenerse. Sus ojos verdes se abrieron de par en par, sin duda reviviendo el mismo recuerdo que el chico más bajo. Midoriya esbozó una leve sonrisa, y sus ojos brillantes volvieron al presente. Y sigo pensando que Grape Shot suena mejor. Continuó, secándose las lágrimas.
Midoriya le pasó los marcadores y las pizarras, que Mineta aceptó con gusto. El chico de pelo verde volvió a su asiento y empezó a pensar, con su habitual murmullo más concentrado que nunca. Mineta asintió con alegría mientras le pasaba la última pizarra y marcador a Yaoyorozu, que estaba detrás de él. Ahora era momento de pensar en un nombre para su héroe. Aunque, sinceramente, estaba entre zumo de uva y trago de uva. ¿Cuál le quedaría mejor? Bien, terminemos. Quien esté listo, que nos muestre lo que tiene, dijo Midnight después de 15 minutos. Se sentía una tensión nerviosa en el ambiente. ¿Tenían que compartir sus nombres? Pero aunque Mineta no tuvo reparos en ponerse al frente, comprendía el sentimiento. Los ridiculizaron a él y a Midoriya durante tanto tiempo que se acostumbró. Por triste que suene, solo se podía superarlo. El chico más bajo salió de su estupor y empezó a prestar atención. Sus compañeros empezaban a presentar. Aoyama fue el primero, pero la presentación fue demasiado larga para ser práctica. Pero, como dijo Midnight, se ofreció una corrección y la aceptaron. Ahora, Aoyama será conocido como Can't Stop Twinkling. Mina fue la siguiente, pero su nombre fue rechazado de inmediato por parecer demasiado villano. Tsuyu subió al escenario a continuación. Su nombre Froppy cambió el ambiente. Lindo, fácil de recordar y encaja con su personalidad sencilla, es un nombre que me encanta, pensó Mineta mientras Kirishima subía al escenario. Su apodo de Red Ryuk subía el listón y el chico más bajo percibió que sus compañeros estaban pensando más en sus nombres. Kaminari y Hiro bromearon un poco antes de presentar sus respectivos nombres. Y a medida que avanzaba, Mineta pudo comprender mejor las mentes de sus compañeros. Algunos eran creativos. Otros, bastante sosos. Al igual que los nombres de Zero y Agakure, Celofán y Chica Invisible no son precisamente impresionantes. Pero como Mineta y Midoriya comentaron antes de UA, los nombres raros tienen su encanto y sus fans. Quién sabe, algún día sus nombres podrían entrar en el salón de los héroes. Y para entonces, nadie se reiría de sus nombres absurdos. Shouto, presentó Todoroki. Mineta arqueó una ceja. ¿De verdad era eso? Claro que el chico de dos colores tenía dificultades para expresarse. Y como Todoroki apenas empezaba a recuperarse de sus problemas, podría pasar un tiempo antes de que se uniera al caos de la 1A. Rey explodo asesinato, dijo Bakugou, apretando los dientes y mirando fijamente a todos. ¿Qué tal si lo intentas de nuevo? Respondió Midnight, negando con la cabeza. La explosiva rubia se marchó pisando fuerte mientras Uraraka subía al estrado. Volteó su tablero, revelando la palabra Urabiti escrita detrás. Mineta asintió mientras la clase lo comentaba con alegría. Era un buen juego de palabras y sin duda decía mucho de su carácter. Era suave y fuerte, como Uraraka, y también era visible pero discreto, igual que su don y la fuerza que dobla. Nada mal, eso sin duda entrará en los registros de alias más apropiados. Todo ha ido bastante bien. Solo nos queda revisar a Midoriya, Ida, Mineta y Bakugou, comentó Midnight. Mineta salió de sus pensamientos y subió. Habló sin parar sobre nombres de héroes geniales, regulares y sosos. Ahora era su turno de demostrar que podía con ellos. Así que, aunque su disfraz no inspirase precisamente confianza, Mineta estaba seguro de que su nombre sí. Después de todo, tomó en serio la sabiduría de un buen amigo. ¿Qué les parece esto? ¿Grape Shot? Preguntó Mineta, levantando su tablero. Un interés creciente lo invadió al sentir a sus compañeros observándolo. Midoriya estaba especialmente concentrado en él, con estrellas brillando en sus ojos al oír el nombre. Midnight, sin embargo, simplemente le puso una mano en la barbilla. El chico más bajo sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Acaso su nombre no era bueno? Grape Shot me encanta. Tiene muchas facetas. La parte de la fruta es bastante obvia, pero Shot puede referirse a perdigones de casa. Además, tu nombre me recuerda a una antigua carga de cañón. En esencia, te estás presentando como un arma a tener en cuenta, comentó Midnight con una sonrisa. Si tuviera la altura para igualarlo, claro, dijo Bakugou, con la vista fija en su tabla. El ojo de Mineta se crispó al mirar a la rubia explosiva. Bueno, ya está. Esta es la última vez que arruina el ambiente. Así que, antes de que pudiera pensar en las consecuencias, las palabras salieron a borbotones de la boca de Mineta. Al menos tengo un nombre, a diferencia de tu intento fallido de sonar peligroso. Si quieres algo a medias, mira al cabrón de dos caras de ahí atrás, espetó Bakugou, señalando con el pulgar a Todoroki. Por favor, manténganme fuera de esto. De nuevo, al menos tiene nombre.
A estas alturas, bien podrías llamarte John Doe, respondió Mineta, fulminando con la mirada a Bakugou. Debería parar antes de que esto empeore. Pero quizá porque había dos profesionales con habilidades de sometimiento, seguía hablando sin parar. O sea, sin esa actitud y ese don, no tienes nada de especial. En realidad, pensándolo bien, eres especial, se burló Mineta mientras se tocaba la cabeza. Maldito Uba. Espero que estés listo para pagar esa deuda que debes. Gritó Bakugou, poniéndose de pie mientras sus manos brillaban. Basta. Gritó medianoche mientras las manos de Bakugou se desvanecían. Mineta se quedó paralizado al sentir la mirada de su antiguo maestro posarse en él. Ya podía oír la charla que le había preparado. La heroína R-18 miró entonces a Mineta, haciéndole sudar aún más. Mineta Minoru, tu nombre es bueno. Así que, por favor, siéntate antes de que la situación se agrave. Ahora. Dijo medianoche. Sus ojos reflejaban un miedo que habría hecho que Mineta vaciara los intestinos. Y si no hubiera ido al baño esa mañana, el chico más bajo podría haberlo hecho. Lo siento mucho, dijo Mineta antes de regresar rápidamente a su asiento. Aunque tomó el camino más largo para evitar pasar a Bakugou. ¿Cómo es que aún no estás muerto? Susurró Hirou mientras Mineta pasaba apresuradamente. Suerte. Entonces supongo que deberíamos llevarte cuando haya lotería, bromeó Zero, haciendo todo lo posible por animar el ambiente. Mineta le hizo un gesto tembloroso con el pulgar hacia arriba al encargado de la cinta antes de continuar su camino. Tokoyami se acercó a su escritorio para que Mineta pasara rápidamente. Luego se subió a su asiento y se relajó con su escritorio, con el tablero sobre la cabeza. Pero incluso en su absoluto terror, sintió una mano reconfortante posarse en su hombro. Midoriya debió de haberse dado la vuelta para animar a su compañero. Desafortunadamente, el chico más bajo tenía demasiado miedo de salir a agradecerle. Incluso se aisló de los ruidos de su clase, ignorando el nombre de Ida y el de Midoriya. Mineta se perdió este gran momento de su amistad, lo que anhelaban desde el principio. Todo porque sintió la necesidad de desafiar al titán conocido como Bakugou Katsuki. Capítulo 38. Ahora que tenemos sus nombres, hablemos de sus pasantías. Si ya han sido reclutados, pueden seleccionar cualquier agencia de su lista personalizada que les haya abierto las puertas. Si no han sido reclutados, les he entregado una lista con 40 agencias de todo el país dispuestas a aceptar pasantes. Elijan con cuidado cuál elegirán, ya que cada una tiene una especialidad y un área de enfoque diferentes, dijo Aizawa, subiendo al podio una vez más. Los papeles se movieron mientras cada miembro del UNOA recibía su propia lista. Mineta, tras superar el miedo de hacía 10 minutos, revisó su lista. Y, como Aizawa le indicó, estaba dividida en dos secciones. Las agencias dispuestas a llevarlo solo y las que lo llevarían con Midoriya. Estas últimas superaban a las primeras, pero aún quedaban algunas opciones si quería ir solo. Aunque tal vez sea mejor esperar un poco y discutir las cosas con su pareja primero. Tienen hasta el fin de semana para decidir, dijo Aizawa, repartiendo más papeles. La clase se quejó por el poco tiempo que les habían dado. Y Mineta también lo sentía, sobre todo porque tenía cartas que escribir. También presentía que, si no las entregaba a tiempo, no podría hacer prácticas. Iba a ser una semana ajetreada. Mineta-kun, sé que tu relación con Kacchan es, como mucho, inestable, pero deberías intentar ignorar sus provocaciones, dijo Midoriya. La jornada escolar había terminado y Unoa estaba en el aula, discutiendo sus opciones de prácticas. Y aunque Mineta habría escuchado las decisiones de los demás, estaba escribiendo una carta. Pero eso no le impidió mantener una conversación. Las viejas costumbres son difíciles de olvidar, amigo, estoy harto de que nos ataque con sus tonterías, respondió Mineta, continuando con sus disculpas. Esta era para Aizawa, ya que sin duda sería la más larga. También podría añadir algo sobre su casi pelea con la granada humana. Quería preguntarles, ¿pero por qué los odia tanto? Preguntó Uraraka, acercándose a ellos. Algunos otros también se acercaron, sin duda queriendo saber también. Pero Mineta y Midoriya negaron con la cabeza, encogiéndose de hombros. La respuesta a esa pregunta les llevaría más tiempo del que tienen. Además, implicaría revelar varias de las inseguridades de Bakugou que sin duda los matarían a todos. Así que era mejor mantener la ambigüedad. Es complicado, dijeron ambos. ¿En serio? ¿Tan mal? Entonces supongo que no deberíamos insistir demasiado, respondió Uraraka. Los demás que escuchaban soltaron un gruñido de decepción antes de volver a sus conversaciones. No, a menos que queramos morir en una explosión de fuego.
Pero ya basta de él, hablemos de ti. ¿Tienes alguna idea de a quién quieres dirigirte como pasante? Preguntó Mineta, alejándose del peligroso tema. Uraraka asintió con entusiasmo antes de comenzar una forma de arte marcial básica y bastante relajada. Sí, voy a por uno de mis borradores. El héroe de batalla Gunead. Respondió, acercándose con una sonrisa. Mineta se estremeció al oír eso, frunciendo el ceño ante su elección. Gunead era un héroe corpulento y rudo que, si la investigación de Midoriya era correcta, era un poco luchador callejero en su juventud. Qué elección tan extraña para alguien como Uraraka, para aprender bajo su tutela. ¿Será que quiere aprender algo de lucha? ¿En serio? Pensé que elegirías el 13, tu favorito, preguntó Midoriya. Bueno, después de mi pelea con Bakugou, me puse a pensar. Si me hago más fuerte, puedo hacer más cosas, ¿no? ¿Por qué limitarme a lo que puedo hacer cuando puedo aprender algo que no puedo? Preguntó Uraraka, lanzando otro puñetazo suelto. Pero a pesar de su forma inapropiada, la chica que desafiaba la gravedad tenía una determinación inquebrantable en sus ojos. Otra prueba de que esta amable chica era una verdadera luchadora y una auténtica héroe en entrenamiento. No me extraña que la empareje con Midoriya. Ambos son unos nerds con corazones de oro y fuego, pensó Mineta asintiendo. ¡Guau, qué genial! Pero me alegra que lo hayas entendido, no tengo ni idea de con quién debería hacer prácticas. Mineta-kun, ¿ya has decidido si quieres trabajar conmigo? Preguntó Midoriya, volviéndose hacia su compañero. Claro que quiero, ¿por quién me tomas? Pero la pregunta de qué héroe sigue en pie, respondió. Uraraka le hizo un gesto a Midoriya para que le entregara la lista de ofertas, y él se la entregó rápidamente. La chica la repasó, nombre por nombre. Y a juzgar por la mirada fija de Uraraka, Mineta se dio cuenta de que se estaba sintiendo abrumada. Hay muchas agencias de héroes importantes aquí. Las 7 espadas, los Vindicadores, la Corporación Quimera, un momento, ¿no son todos jugadores del equipo de estos chicos? Quizás por eso los eligieron a ustedes dos, dijo Uraraka, devolviéndole la lista a Midoriya. Por eso, Mineta-kun y yo necesitamos tener una larga conversación cuanto antes. Pero también necesito decidir qué hacer en solitario por si no podemos decidir algo como compañeros, respondió el chico de pelo verde. No es probable, pero ya tengo la mía decidida, dijo Mineta con la cabeza bien alta. Había cierta heroína en ascenso de la que quería extraer secretos. Por ejemplo, ¿cómo se había convertido en alguien tan importante? ¿Cómo lidiaba con los héroes rivales en el tablero? ¿Y estaría bien tomarle fotos y vídeos? Para investigar, claro. Pero a pesar de sus dudosos planes, necesitaba ayudar a Midoriya a decidir algo. Y aunque no asociarse parecía improbable, aún debían tenerlo todo cubierto. Quizás Mineta debería hacerle algunas preguntas a su compañero. Por ejemplo, ¿qué quiere lograr en este periodo? Y, como si el universo lo hubiera escuchado, la respuesta irrumpió en la habitación. Estoy aquí. Tengo un mensaje, joven Midoriya, ¿puedo hablar contigo y con el joven Mineta un momento? Gritó Olmigt antes de volver a hablar con normalidad. El resto de la clase los miró con las cejas arqueadas. Pero mientras Midoriya recogía rápidamente sus cosas para reunirse con su mentor, Mineta se quedó rígido. ¿Acaso Olmigt se enteró de su incidente de esa mañana? ¿Lo reprenderían por portarse mal? ¿Acaso su compañero también sería reprendido por su falta de control sobre él? Mineta-kun. Vamos. Gritó Midoriya. El chico más bajo salió de su aturdimiento y agarró su mochila. Corriendo rápidamente, se despidió de sus compañeros y siguió a su compañero y al símbolo de la paz. El héroe los guió a un pasillo desierto antes de detenerse. Mineta y Midoriya también se detuvieron, esperando el mensaje de Olmigt. Joven Midoriya, puedes añadir uno más a tu lista de borradores. Se llama Gran Torino y fue instructor de la UA durante un año. También fue mi tutor, dijo Olmigt con un tono inusualmente nervioso. Pero esa parte pasó desapercibida para los dos chicos, que ya estaban hablando de esta posibilidad. Amigo, el antiguo maestro de Olmigt. Imagina todo lo que puedes aprender de él. Dijo Mineta, esforzándose por no subir el volumen. Imagina lo que podemos aprender de él, corrigió Midoriya con una sonrisa. Ah, es solo para ti, joven Midoriya. Lo siento, joven Mineta, pero no le interesas. Se trata de, el huevo, dijo Olmigt en un susurro. Midoriya y Mineta callaron de inmediato y se acercaron. Y aunque la alegría en sus corazones disminuyó debido a otra oferta en solitario, sabían que esto era demasiado importante. Gran Torino ya conoce el uno para todos, así que no te preocupes. Pero me contactó para refinar tu habilidad, joven Midoriya.
Y aunque Torino es de la generación anterior, su sabiduría es valiosa. Pero debo advertirte, no es precisamente blando, susurró Olmig, su nerviosismo cada vez más evidente. Y lo que quiero decir es que el héroe número 1 temblaba de miedo. Los dos chicos se miraron lentamente. Luego, sus ojos volvieron a Olmig, que aún temblaba. ¿Qué opinas?, preguntó Mineta, rompiendo el silencio. Bueno, gracias a tu sugerencia, el joven Midoriya ha progresado mucho en muy poco tiempo. Pero aún queda mucho camino por recorrer antes de convertirse en mi sucesor. Así que, personalmente, creo que debería aprender de un viejo maestro. Aunque me desanima un poco que intervenga, es casi como si dijera que no puedo entrenar a nadie, respondió Olmig. Luego se agachó, de espaldas a los chicos, y tocó un punto del suelo. El chico más bajo se dio cuenta de que no estaba tan herido y que solo lo hizo por diversión. Aún así, volviéndose hacia Midoriya, Mineta planteó la misma pregunta. Quiero aprender más sobre lo que tengo que hacer con el huevo. Pero también quiero formar equipo contigo, mostrarte más del próximo dúo dinámico. Es difícil decidir, respondió, apartando la mirada mientras pensaba. Mineta sintió esas palabras. Sintió las dos caras de su compañero llevándolo en direcciones opuestas. El heredero le dijo que fuera solo. Pero el amigo le decía que formarán equipo. Y verlo así reafirma sus lazos como compañeros de fechorías. Sin embargo, Mineta sabía que esto solo podía salir en una dirección. Así que, poniendo todo el peso de sus emociones en su mano, el chico más bajo la apoyó en el brazo de su compañero. Deberías aprender del gran Torino. ¿Qué? ¿En serio? ¿Te parece bien?, preguntó Midoriya, espetando a Mineta. Es decir, es de los pocos que sabe de el huevo. Y como entrenó a Olmig, quizá puedas descubrir algunas cosas más si vas con él. Y no te preocupes por eso de formar equipo. Tendremos muchas oportunidades. Es decir, todavía estamos en las primeras etapas de nuestro primer año, respondió Mineta, levantando el pulgar hacia su compañero. Pero, lo sé, amigo, es lo que soñamos hace años en el parque. Pero cuanto más crezcamos solos, más fuertes seremos juntos. Y es como dijo Uraraka. ¿Por qué limitarse a lo que uno puede hacer cuando puede aprender algo que no puede? Además, nuestro vínculo tardará más de una semana en debilitarse. Eres mi compañero, nada cambiará eso, dijo Mineta antes de extender el puño. Midoriya lo miró fijamente antes de que sus ojos brillaran y una sonrisa se dibujara en sus labios. Entonces le devolvió el gesto, con palabras alegres pero decididas saliendo de su garganta. Entonces esperemos que tu picheo no se oxide demasiado. Como si mi receptor no me lo permitiera. Qué hermosa amistad, me hace añorar los días con mi antiguo compañero, en fin, le informaré a Gran Torino de su decisión. Buenos días, jóvenes, y no olviden llenar sus formularios, dijo Olmig, secándose una lágrima. Midoriya y Mineta se inclinaron ante el símbolo de la paz mientras él se despedía de ellos. Luego, ambos corrieron a casa. Sus pies los impulsaban hacia un nuevo camino. Y aunque los separaba, aún sentían al otro a sus espaldas. Dicho esto, el telón se abre ante una nueva oportunidad. Capítulo 39. Ha pasado una semana desde que uno recibió sus ofertas de prácticas. Y desde entonces, han elegido a sus respectivos héroes. Mineta terminó sus cartas de disculpa y pasó el tiempo restante esperando como ellos. Y a medida que pasaban los días, la emoción y la ansiedad crecían. Era tan grande que el intenso cursado de la UA apenas podía distraerlos. Pero, por desgracia, el día del ajuste de cuentas había llegado. Bien, ¿todos tienen sus disfraces? ¿Está prohibido usarlos en público, pero no se atrevan a perderlos?, preguntó Aizawa, mirando a sus alumnos. Mineta asintió mientras Mina gritaba sí con todas sus fuerzas. Su corazón latía tan fuerte que juraba que cualquiera podía oírlo. Y al mirar a su compañero, Mineta supo que sentía lo mismo. Pero había una persona allí que no estaba tan contenta. Ese pensamiento tranquilizó al chico más bajo mientras miraba lentamente al presidente de la clase. Una sombra de tristeza severa separaba a Ida Tenya del 1A. Durante toda la semana, desde que su hermano quedó lisiado por el creciente villano Stein, el asesino de héroes, había estado desconectado de ellos. Hizo lo suficiente para evitar que toda la clase se preocupara. Pero Midoriya, Uraraka y Mineta sabían que no era así. Estaba volátil en este momento. Ida-kun, sé que no te gusta que lo mencionemos, pero si quieres hablar de lo que sientes, siempre estamos aquí para escucharte, dijo Midoriya después de que Aizawa terminara sus declaraciones, volviéndose hacia Ida. Sí, así que por favor no cargues con todo tú sola, añadió Uraraka, con los ojos suplicantes de un cachorrito.
Si estás estresado, solo dilo. Confías en nosotros, ¿verdad? Preguntó Mineta. Y Ida, con la vista fija en el suelo, levantó la vista. Había algo de luz en sus ojos mientras esbozaba una sonrisa serena. Pero aún había oscuridad envolviendo su noble alma. Sí, quiero, dijo Ida asintiendo. Luego empezó a alejarse, rumbo a sus prácticas. Mineta se mordió la uña. Quería decir algo. Sentía que debía decir algo. Pero no hubo nada. Y al mirar a sus dos amigos, ellos tampoco encontraron las palabras. Midoriya frunció el ceño mientras Uraraka apretaba con más fuerza su maletín de disfraces. Los veo luego, dijo Uraraka al interrumpirse. Midoriya y Mineta asintieron antes de mirarse. Había tanto que decir. Aún así, ninguno de los dos compañeros pudo expresarlo. Así de grave era la situación con Ida. Lo único que podían hacer ahora era rezar por su seguridad. Buena suerte, Mineta-kun, dijo Midoriya, y comenzó a girar hacia su plataforma. Tú también, compañero, respondió Mineta. Y con esa nota tan dura, se separaron. El más bajo quería irse con más ánimo, por él y sus amigos. Pero supuso que era duro cuando un buen amigo sufría una tragedia. Vamos, Minoru, mantente firme. Con esa actitud no puedes ayudar a nadie, pensó Mineta mientras respiraba hondo. El chico más bajo estaba a punto de irse, con paso un poco más firme, hasta que una tira de tela lo detuvo. Al reconocer el artículo, se giró y vio a Aizawa hablando por teléfono. ¿Y ahora qué? ¿Necesitas algo, sensei? Preguntó Mineta, casi gimiendo. MT. Lady acaba de coger la gripe, no puedes hacer prácticas con ella, dijo, colgando la llamada. Mineta dejó caer su maletín de disfraces con un golpe seco. Sus ojos se clavaron en Aizawa mientras recogía su bufanda de captura. Entonces, el cerebro del chico más bajo derramó una lágrima. Pero entonces surgió la pregunta más importante. ¿A dónde ir ahora? Mineta nunca hacía una segunda ni una tercera opción. ¿Y por qué lo haría? MT. Lady era una incansable buscadora de fama y gloria. Así que el chico más bajo asumió que se cuidaría mucho de no faltar al trabajo ni un solo día. Por otra parte, su suerte últimamente era bastante decente. Así que quizá ya era hora de que se desplomara. No tengo una segunda ni una tercera opción, dijo Mineta. Por eso estoy decepcionado. Deberías haber tenido la sensatez de prever algunas contingencias. Sin embargo, conseguí que alguien te llevara. Sigue en la línea Eikou, así que no necesitas otro billete. Solo tienes que bajarte en la estación de Ciudad Inuito, explicó Aizawa mientras le entregaba la dirección a Mineta. El chico más bajo arqueó una ceja al recibirla. ¿Alguien pudo llevarlo en el último minuto? Templo del cielo y la tierra, ¿intentas decirme algo? Leyó Mineta antes de mirar a su maestro. El solo nombre le hizo pensar en monjes y en abstenerse de los placeres mundanos. Si eso es lo que necesita para convertirse en un gran héroe y compañero, claro. Pero esto sigue pareciendo la receta perfecta para el desastre. Quizás, pero aún así es una buena experiencia de aprendizaje. Así que, pase lo que pase, asegúrate de salir sabiendo dónde estás como héroe, física y mentalmente, respondió Aizawa, agachándose y poniendo una mano en el hombro de Mineta. El chico más bajo sintió el aliento que se reflejaba en el gesto. Y no pudo evitar asentir firmemente. Aizawa puede ser un maestro de kung fu críptico y devorador de emociones, pero sus lecciones honestas a sus alumnos lo decían todo. Aizawa Shouta quería que triunfaran. Así que, con una reverencia, Mineta despegó hacia su nuevo destino. Tras 35 minutos de viaje y 15 más deambulando por la ciudad de Inuito, Mineta encontró el lugar al que quería ir. O al menos eso creía. Comparó la dirección y el nombre con el edificio que tenía delante. Coincidían, y, sin embargo, algo no cuadraba. Para empezar, el edificio no era un templo en absoluto. Era un simple edificio de oficinas de hormigón. Pero aunque era bastante grande, abarcando más de la mitad de la manzana, nada indicaba que se tratara de un templo. El chico más bajo sacó su teléfono y mostró la investigación que había realizado. Desde el héroe dueño del edificio hasta su propósito, Mineta no escatimó esfuerzos. El Templo del Cielo y la Tierra era a la vez una agencia de héroes y una escuela de diversas artes marciales de todo el mundo. Había 8 cursos disponibles, desde Ma hasta auténtico combate vikingo. Era un lugar que celebraba los milenarios esfuerzos de la humanidad por perfeccionar el arte de la batalla. Sin embargo, hubo algo que se omitió en toda la investigación, no se mencionó la apariencia del edificio. Había fotos del interior, pero nunca del exterior.
El maestro del templo, el ala radiante Feng Wan, comentó que el edificio fue diseñado para poner a prueba las ideas preconcebidas del mundo. Y que todos los que lo visitan, estudiantes y héroes por igual, dicen que es un secreto conocido por todos. Pero Mineta no pudo descubrir cuál era este secreto. Nadie habló de ello. Por lo tanto, lo dejaron en la ignorancia sobre la naturaleza del templo. Juro por Dios que si esto es más sabiduría críptica de Kung Fu, voy a llorar, dijo Mineta al abrir la puerta principal. Miró adentro y encontró una recepción de aspecto normal. Había dos mujeres atractivas, pero normales, en recepción. Había algunos héroes disfrazados, pero también bastante normales. Y, por último, había gente con ropa deportiva rellenando algo. ¿Nuevos asistentes? Esto no alivió la confusión de Mineta. De hecho, la agravó, pues nada parecía fuera de lo común. Una de las recepcionistas levantó la vista y sus miradas se cruzaron. ¿Eres el estudiante de la UA? Mineta Minoru. Ven, Shifu te espera. Dijo mientras se levantaba. Mineta lo siguió distraídamente mientras lo guiaba a través de una puerta. Tenía demasiadas preguntas dándole vueltas en la cabeza como para estar en el presente. ¿Acaso toda esa investigación era una mentira? ¿Era solo un edificio normal y no había templo? Entonces, ¿por qué se llamaba así? ¿Era realmente una prueba? Porque ahora mismo, Mineta no estaba de humor para eso. Demonios, ya tenía suficiente de mierda críptica solo de Aizawa. Bienvenido al templo del cielo y la tierra, dominio de todas las artes marciales, dijo la recepcionista al detenerse. El cerebro de Mineta finalmente se reencontró con sus sentidos. Pero el lugar donde se encontraba solo provocó que su sentido de la realidad se desmoronara. Estaba en una gran habitación octogonal con muebles de madera y todo tipo de equipo de entrenamiento. Pero lo que llamó la atención de Mineta estaba en el centro de la habitación. Había un agujero octogonal en el techo y el suelo, con barandillas. ¿Qué cosa más extraña tener aquí? El chico más bajo se acercó y miró hacia arriba. Desde donde estaba, podía ver los 7 pisos que se extendían sobre él. Los sonidos del combate y las instrucciones resonaban hacia él. Mineta entonces observó el primer piso, viendo a la gente aprendiendo técnicas de defensa personal. Finalmente, miró hacia el agujero en el suelo. Debajo había una gran imagen del yin y el yang rodeada de los 8 trigramas. Todo estaba hecho de madera clara y oscura, con vetas que se fundían entre sí. Era casi sobrenatural por lo bien que se veía. Y sobre esto había una señora mayor de pelo corto, que se movía mientras giraba y balanceaba su bastón. Pero lo más sorprendente era la cantidad de pétalos que danzaban a su alrededor. Ninguno tocaba el suelo y eran de 8 colores. Ciertos movimientos de la señora dirigían los pétalos, haciendo que ciertos colores se movieran de maneras específicas. Finalmente, cada pétalo se posó en una de las 8 cestas elevadas que rodeaban su espacio. Al mirar más de cerca, Mineta vio que todos estaban ordenados por color. Ninguno estaba fuera de lugar. ¿Qué demonios? Preguntó, aún fascinado por aquella visión mística. Esa es la maestra Feng Wan, usando su estilo de taiji fluido para realizar su famosa danza de las flores. ¿Vamos a echar un vistazo más de cerca? Dijo la recepcionista mientras se dirigía a las escaleras. Mineta siguió mirándola fijamente antes de apartarse a regañadientes. Tenía que verlo de cerca. Y tras bajar rápidamente unas escaleras, el chico más bajo estaba de pie ante el director del templo. Los movimientos de Feng Wan eran aún más elegantes de cerca. Era como ver a un gran pájaro danzar entre las nubes. La precisión de sus pies, la agilidad de sus caderas y hombros, la fluidez de sus manos y dedos, hacían que Mineta no pudiera apartar la mirada. Además, estaba la apariencia física de la heroína. Si bien tenía 48 años, no aparentaba más de 30. Y a pesar de llevar una túnica suelta roja y amarilla, su figura en forma se dejaba ver en ciertos movimientos. No era de extrañar que todavía estuviera entre los héroes más atractivos de Japón. Maestro, he traído a Mineta Minoru, dijo la recepcionista con una reverencia. Feng Wan continuó su actuación hasta que solo le quedó un pétalo blanco y negro. Luego adoptó una postura tranquila y relajada mientras los pétalos fluían en espiral. Luego se posaron suavemente en el suelo, negro sobre yin y blanco sobre yang. La heroína abrió los ojos y se giró hacia Mineta y la recepcionista. Gracias, Kansaki-san, me encargo yo, dijo mientras agitaba su bastón. Los 2 pétalos del suelo se elevaron, y ella los atrapó en el aire. La recepcionista hizo una ligera reverencia antes de marcharse, dejando a Mineta atónita. Feng Wan devolvió su bastón a uno de los 4 armeros antes de volver con el chico más bajo.
Bienvenidos, seguro que tienen muchas preguntas. Pero primero, comencemos con las formalidades. Soy Sai Seichie, Shifu de este templo y la heroína Feng Wan. Es un honor conocerlos. Saludó, haciendo una reverencia con la mano izquierda sobre la derecha. Mineta Minoru, y tienes razón, tengo varias preguntas. Primero, ¿entré en una grieta dimensional? Porque hace unos minutos estaba en un edificio normal, preguntó Mineta, señalando hacia atrás. Feng Wan esbozó una sonrisa pícara al pasar junto a él, hacia las puertas junto a las escaleras. Las abrió y señaló hacia la puerta. Al mirar a través de ellas, el chico más bajo pudo ver cómo la madera del pasillo se convertía en azulejos y tabique seco a mitad de camino. Entonces, ¿quién lo diseñó así? Preguntó Mineta. Lo hice para poner a prueba las ideas preconcebidas que uno tiene del mundo. No se puede juzgar a alguien ni a algo solo por su apariencia. Hay que mirar más profundamente en el interior para conocer la verdad. Si no se deshacen de estos prejuicios, no podrán aprender adecuadamente, explicó Feng Wan. El chico más bajo sintió que fruncía el ceño. Dios mío. Estaba a punto de recibir un golpe en la cabeza con más sabiduría críptica. También hizo que todas las demás preguntas que tenía en la boca se apagaran. Recuerden, si tienen alguna pregunta, pueden preguntar. Ahora, permítanme darles su primera tarea. Dejen sus pertenencias aquí y síganme, dijo ella, cruzando las puertas. Mineta, con un gesto de derrota, dejó su mochila y el estuche del traje antes de seguirla. Dado que ya estaba allí, bien podría intentar aprender algo. Feng Wan llamó al ascensor en la intersección entre lo moderno y lo rústico. Y mientras esperaban, comenzó a darle su primera lección a Mineta. Como saben, ser un héroe es un trabajo muy público. Ya sea combatiendo el crimen, haciendo declaraciones en televisión o haciendo anuncios de productos, estás en el punto de mira. Sin embargo, son los detalles invisibles los que mantienen a un héroe y a su agencia funcionando con la máxima eficiencia. La documentación de las actividades, la logística precisa, la gestión financiera y el mantenimiento de las instalaciones son tan importantes como el trabajo de héroe. Las puertas del ascensor se abrieron y los dos entraron. Feng Wan luego presionó el botón del cuarto piso antes de continuar con su conferencia. Aunque contamos con un equipo de apoyo para eso, debemos ayudar si surge un problema particularmente grave. Claro que siempre puedes delegarlo en otra persona, pero demostrar que estás por encima de esas tareas insignificantes solo dañará la moral del personal. Recuerda, los demás son tus iguales. Sudan, sangran y lloran igual que tú, así que trátalos con respeto. Mineta sintió que se le levantaba el ánimo. Esas eran palabras sabias. Quizás hacer prácticas con otro maestro de Kung Fu no sería tan malo esta vez. El ascensor se detuvo y los dos salieron. Feng Wan caminó justo antes de detenerse junto a uno de los dos baños. El chico más bajo arqueó una ceja, mirando el cartel de limpieza en curso. Su alegría de hace unos segundos se desvaneció mientras Mineta reconstruía lo que debía hacer. Así que, su primera tarea será limpiar este baño. Debo advertirles que no es un espectáculo. No importa quién lo limpie ni cuánto lo haga, la suciedad parece volver a aparecer a los pocos días. Yo lo he limpiado. Mis 8 maestros lo han limpiado. Todo el personal lo ha limpiado. Los estudiantes de último año lo han limpiado. Incluso contraté a limpiadores profesionales. Se dieron por vencidos después de la 19ª vez, dijo, abriendo la puerta. Entonces se encendió la luz y Mineta fue testigo de un nuevo mundo de horror. Había un inodoro, cubierto por completo con una gruesa capa de quién sabe qué. Desde la base hasta la tapa del tanque, no se traslucía nada del blanco perlado. Las únicas partes que no estaban cubiertas eran el asiento y la palanca de la cisterna. Aunque la diferencia que eso suponía cuando el otro 95% estaba sucio era algo que Mineta no entendía. Al menos solo era el inodoro y no toda la habitación lo que necesitaba limpieza. De lo contrario, habría salido corriendo. Empezaré enseguida, dijo Mineta, sabiendo que no había escapatoria para esto. Encontrarás todo lo que necesitas debajo del fregadero. Si necesitas algo más, hay un teléfono en el comedor a tu izquierda. Solo presiona el botón del sótano y contestaré. Dicho esto, te dejo esto en tus manos, dijo Feng Wan antes de irse con una reverencia. Había algo especial en que una héroe profesional inclinara la cabeza ante él. Pero cualquier orgullo que el chico más bajo pudiera sacar de eso simplemente se evaporó. Después de todo, los inodoros no se limpian solos. Y así, vestido con batas de limpieza y gruesos guantes de goma, Mineta se preparó para luchar contra lo peor que este trono de porcelana lleno de suciedad tenía para ofrecer.
Un amigo se encerró en sí mismo, no pude hacer prácticas bajo el monte Lady, y luego este maldito inodoro, es una mierda, todo ha sido una mierda, pensó Mineta mientras fregaba la última sección sucia. Todo se desprendió como corteza de árbol. Contuvo el vómito por enésima vez antes de tirarlo todo a la basura. El chico más bajo le dio una última pasada a todo antes de atar la basura. Ya está hecho. El inodoro, una vez maldito por la suciedad, por fin fue restaurado. El blanco perla brillaba tanto que podía ser su propia fuente de luz. Mineta asintió para sí mismo por el trabajo bien hecho. Lavó primero los guantes que llevaba puestos antes de quitárselos. Después se quitó la bata de limpieza, con el uniforme que llevaba debajo protegido de los residuos y los productos de limpieza. Mineta finalmente se lavó las manos y salió del baño. Creo que me iré a dormir, pensó Mineta con un bostezo. No le importaba la hora ni si no había comido nada. El cansancio lo agobiaba. Entró en el ascensor arrastrando los pies en cuanto llegó y bajó al sótano donde estaban sus cosas. Mineta abrió la puerta corrediza del salón principal. Dentro, Feng Wang practicaba con un bastón. Las cestas habían desaparecido, dejando más espacio en la sala de entrenamiento. Debido a su intensa concentración, Mineta sabía que era mejor no molestarla. Así que entró en la habitación sin hacer ruido. Sin embargo, eso bastó para que la heroína se detuviera y lo mirara. Así que terminaste, buen trabajo. La habitación 5-2 está preparada para tu estancia. Pero antes de que te instales, permíteme recompensarte por tu esfuerzo, dijo antes de acercarse a uno de los armeros. Mineta gimió mientras permanecía junto a sus cosas. Normalmente, estaría encantado de recibir cualquier recompensa. Le hacía saber que su trabajo era apreciado. Pero, sinceramente, poder dormir ya era una recompensa en sí misma. Ahora el chico más bajo entiende por qué Aizawa lo apreciaba. Feng Wang se acercó a Mineta, con el bastón aún en la mano, y le pasó, ¿un bastón corto? No podía ser. El chico más bajo lo tomó con cautela y comenzó a examinarlo. El bastón era bastante pesado y tenía un brillo oscuro. También tenía un botón en el lateral y un patrón de paja alrededor. No era un bastón, era un bastón plegable. Mineta presionó el botón. El bastón se extendió. Su longitud total era apenas un poco más corta que su brazo. También había 4 bloques en la empuñadura, justo encima de su mano, que servían como protección. El chico más bajo lo probó varias veces y sintió la calidad de cada ataque. Este bastón estaba excelentemente hecho, mucho mejor que cualquiera de los comerciales. ¿Pero qué iba a hacer con ello? No podía decirlo. Gracias. Respondió Mineta justo antes de desplomar el bastón. Feng Wang simplemente asintió antes de saltar hacia atrás, con el bastón moviéndose directo hacia su cabeza. El chico más bajo, con el corazón encogido, detuvo el golpe de inmediato con el bastón aún extendido. Se tambaleó hacia atrás por la fuerza del golpe, pero aún estaba bien. Sin embargo, antes de que Mineta pudiera gritar, vio a la heroína acercándose para otro ataque. Esta vez, el ataque iba dirigido a su cuerpo desde el otro lado. El chico más bajo movió la guardia y lo interceptó. Sin embargo, debido a la mala postura, cayó de bruces. Fue entonces cuando Feng Wang recuperó la calma, exhalando lentamente su aliento. ¿Qué fue eso? Podrías haberme quitado la cabeza. Gritó Mineta. Pero lograste detenerme, de hecho, las 2 veces. Y no solo eso, tu arma aún permanece en tu mano, dijo Feng Wang. El chico más bajo estaba a punto de discutir, pero entonces esas palabras se grabaron en su mente. Inmediatamente miró a su mano derecha. El bastón seguía allí. Y ahora que Mineta lo tenía en la mano, descubrió que tanto su mano como su muñeca se sentían perfectamente bien. Claro que las desarrollaba con sus lanzamientos. Pero 2 golpes fuertes como esos le habrían entumecido el brazo. Si no, al menos lo habrían desarmado. Pero ninguno de los dos fue el caso. Era como si toda su mano se hubiera fortalecido en los últimos. Maldita sea. ¿Puedes explicarme por qué necesitabas que limpiara un baño para esto? Preguntó Mineta, señalando el bastón que sostenía. El aire alrededor de Feng Wang se tensó, y su mirada se endureció con determinación. Lo apuntó con su bastón mientras le lanzaban palabras cargadas de mal agüero. Y a juzgar por su tono, era inevitable. Dentro de 3 días, participaremos en una peligrosa misión. Ayudaremos a encontrar a la mancha asesina de héroes. Capítulo 40. Mineta parpadeó mientras miraba el techo de su habitación prestada. Era bastante agradable para estar dentro de una agencia de héroes / centro de artes marciales.
El suelo era de tatami, el futón estaba limpio y había un pequeño escritorio con un enchufe para sus dispositivos. Sin embargo, las paredes eran literalmente delgadas como el papel. Y no había cerraduras en su habitación ni en ninguna de las otras habitaciones. Y ay, cuánto deseaba el chico más bajo desahogarse. Tras la revelación explosiva de ayer, necesitaba desestresarse. Pero con una salida cortada, Mineta intentó resolverla soñando con humillar a Bakugou. Sin embargo, como la misión de la mancha aún se cernía en el horizonte llamado realidad, esa táctica fracasó estrepitosamente. Y aunque dijo que consultaría con la almohada cualquier pregunta que tuviera, Mineta se encontró despierto sobre una pila de preguntas cada vez mayor. 6:34, murmuró Mineta mientras miraba el reloj digital del escritorio. Quizás debería levantarse, ya que era imposible descansar. Así que, con un suspiro, el chico más bajo se levantó y estiró el cuerpo con un bostezo. El chico más bajo enrolló su cama y empezó a hacer estiramientos. Después, se arrastró hasta las duchas con todo lo necesario para el baño. Y mientras se aseaba, Mineta sintió que las ganas de volver a la cama aumentaban. Pero como tenía responsabilidades, tuvo que aguantar. ¡Genial! Cada vez me parezco más a él, gimió Mineta mientras regresaba a su habitación. Se puso la camiseta de la UA, viendo que iba a entrenar intensamente, y se dirigió a la sala de descanso de su piso. Dentro, había algunas mesas y una pequeña cocina con todos los electrodomésticos necesarios. Pero al entrar, vio que en una de las mesas había un bollo caliente al vapor con una taza de té caliente al lado. Mineta arqueó una ceja y miró hacia el pasillo. No había ninguna otra actividad ni nadie más se movía. Tras unos minutos de espera, decidió investigar el asunto. Pronto descubrió que había una nota en la mesa. Buenos días, mi alumno. Me he tomado la libertad de prepararte el desayuno para que estés listo para hoy. Así que disfruta del nutritivo bollo de cerdo y del exquisito té de crisantemo. Ven al salón Taiji en el sótano cuando termines. No olvides tu bastón. De parte del maestro, leyó Mineta. Miró el desayuno. Luego volvió a la nota. Luego volvió al desayuno. Encogiéndose de hombros, tomó el bollo y le dio un mordisco. Esto es bastante bueno. Mineta no tardó mucho en terminar el pan y el té. Pero a pesar de la poca comida que le ofrecieron, se sintió bastante lleno. Así que, con eso, lavó los platos y regresó a su habitación a buscar el bastón. Y ahora, era hora de entrenar. Salió del ascensor y abrió la puerta corrediza del pasillo del sótano, solo para ver a Feng Wang luchando contra un hombre corpulento de cabello y barba rubios. Mineta se quedó paralizada mientras la heroína se defendía hábilmente con solo un palo. Sin embargo, debido a la espada y el escudo del hombre, no pudo asestarle un buen golpe. El hombre blandió su espada, que ella bloqueó con su palo. Luego intentó empujarla con el escudo, pero ella lo detuvo antes de que pudiera moverse. Feng Wang entonces bajó el escudo, dejando al descubierto el rostro del hombre. Inclinó su bastón para que su espada resbalara. Y con el arma liberada, la heroína le asestó un golpe en la cabeza. El hombre, sin embargo, fue rápido y alzó la espada para protegerse. Feng Wang entonces lanzó un puñetazo con la mano que sujetaba el escudo. El golpe le dio de lleno en la nariz. Pero el hombre no se inmutó. Y procedió a asestarle una patada frontal en el estómago a Feng Wang, empujándola hacia atrás. Mineta no supo cuándo empezó a moverse, pero ya se había sacado una pelota de la cabeza. Y antes de que el hombre pudiera volver a pisar, el chico más bajo la lanzó. La bola de pelo cayó primero, luego el pie. Tanto Feng Wang como el hombre se quedaron paralizados. Luego se volvieron hacia la otra persona en la habitación. Buenos días, mi joven pupila. Veo que ni siquiera las mañanas afectan tus habilidades, dijo la heroína mientras se relajaba. Ni siquiera parecía que la patada le hubiera afectado. ¿Quién es? ¿Y por qué luchas contra él? Preguntó Mineta, señalando al hombre corpulento que examinaba el objeto que lo había dejado clavado al suelo. Les presento a Soren el Norte, uno de mis 8 maestros e instructor principal de combate vikingo auténtico. Estábamos en nuestro entrenamiento matutino, respondió Feng Wang, volviéndose hacia el hombre. Buenos días, debe ser el estudiante de la UA. Un placer. Saludó el hombre, con un japonés que sonaba bastante natural a pesar de ser un extranjero evidente. Mineta tuvo que retroceder un paso, percibiendo el aire antinatural de toda la situación. Entonces, las otras palabras de Feng Wang finalmente quedaron grabadas en la mente del chico más bajo. ¿A eso le llamas combate? Parecía que intentaban matarse. Entre los 8 maestros y Shifu, siempre usamos el contacto completo para asegurarnos de que nuestra habilidad nunca se debilite.
Y si te preocupa tu maestra, no te preocupes. Puede sobrevivir más que nosotros. Ahora, ¿podrías quitarme esto, por favor? Explicó Soren antes de levantar ligeramente el pie. Mineta, sintiéndose presionado por la mirada del hombre, se acercó rápidamente y comenzó a quitarlo. Mientras lo hacía, Feng Wan empezó a hojear unas notas. Bien, tenemos un poco de tiempo antes de que empiece tu entrenamiento en serio, ¿tienes alguna pregunta? Preguntó. Mineta abrió la boca, pero no le salió nada. ¿Por qué dudaba? Después de perder el sueño, debería estar soltándolas como un rapero. Algo en el tema lo frenaba. Empezaré a preparar mi salón. Trabaja duro, jovencito, dijo Soren al liberar su pie. Hizo una reverencia a Feng Wan antes de marcharse rápidamente. Mineta sabía que la situación se estaba poniendo incómoda, así que razonó que por eso se había ido. Aunque eso no ayudó, ya que el ambiente seguía tenso. ¿Te preocupa lo que dije ayer? Preguntó la heroína con calma mientras se giraba hacia Mineta. Algo dentro del chico más bajo se quebró. Todo el estrés de ayer lo atrapó. E hizo lo primero que siempre hace cuando se encuentra con algo que no le gusta. Quejarse. ¿Crees? Aquí estoy, literalmente después de limpiar la mierda de la gente, aprendiendo a enfrentarme al asesino de héroes. Claro que estoy preocupado. Me estás arrojando directamente al fuego. Feng Wan no respondió de inmediato, lo que le recordó a Mineta Aizawa. Ese pensamiento lo paralizó. Esto hizo que su cuerpo se preparara para una dura lección. Quizás fue algo bueno, ya que su actuación en el festival deportivo quizá le había hecho confiar demasiado. Lo lamento. La mirada de Mineta se fijó en su maestra. Finalmente vio la mirada abatida en su rostro normalmente amable. Un dolor le recorrió el corazón, arrepentido de haberse enfadado así. Y aunque parte de su enfado estaba justificado, podría haber habido una razón mayor. Una razón que ella comenzaba a compartir, ahondando el dolor en el chico más bajo. Después de que Era Sereal y yo terminamos de hablar, recibí una llamada de la asociación. Debido a mis habilidades, me eligieron para ayudar a encontrar y capturar al asesino de héroes. Al principio, quise declinar. Como necesitabas seguirme, me vería obligada a llevarte en esta peligrosa misión. Tu vida podría estar en juego, y sería mi culpa si ocurriera lo peor. Pero tras meditar profundamente, tuve una dura revelación, comenzó Feng Wan. Recuperó la determinación, con la mirada encendida, mientras permanecía firme y orgullosa ante Mineta. Eres un héroe. Es un camino lleno de pruebas, grandes, pequeñas y, con demasiada frecuencia, inesperadas. Mimarte y protegerte de las dificultades solo frenará tu crecimiento. Así que debo arrojarte al fuego y forjarte en acero, todo para prepararte para las batallas venideras. Concluyó. Esas palabras golpearon el corazón de Mineta. Su peso era grande y profundo. Y lo siguiente que pensó no fue lo que podría pasar, sino las cosas que ya pasaron. Ese ataque de la Liga de Villanos a la USG. El día que Midoriya atacó valientemente a ese villano de lodo, teniendo a Bakugou apuntando hacia él por primera vez. Aunque todas esas situaciones se resolvieron al final, Mineta fue inútil durante la mayor parte. No hizo nada, ni siquiera cuando alguien más podía. Era débil y patético. Cuando todo se vino abajo, volvió a ser la rata cobarde de siempre. Y cuando las bombas dejaron de caer, Midoriya lo recogía, solo para que el ciclo se repitiera. Eso no suena como la pareja del futuro héroe número 1. Parecía un peso muerto que la gente esperaba. Mineta no puede seguir siendo así, ni para Midoriya ni para nadie más. Ya no. El chico más bajo se desplomó de rodillas y se postró ante Feng Wan. Por favor, enséñeme sus métodos, sensei. Levanta la cabeza, mi joven discípulo. Es mi intención hacerlo. Y, por favor, llámame Shizu, respondió la heroína. Mineta levantó la cabeza, con lágrimas a punto de brotar de sus ojos. Asintió y volvió a inclinarse. Gracias, maestro Feng Wan. Ella le devolvió la reverencia antes de indicarle que se pusiera de pie, lo cual Mineta hizo. Feng Wan tomó el bastón que estaba usando y adoptó una postura básica. No había nada extremo en ello. El bastón se mantenía recto, la mano izquierda abierta cerca del pecho y el pie derecho adelantado. Luego, ejecutó algunos golpes semicontenidos en el aire frente a ella. 2 en las sienes, 2 en los codos / costillas, una estocada en el estómago, 2 estocadas a cada lado del pecho, 2 en las rodillas, 2 estocadas en los ojos y una directa a la cabeza. Durante todos estos movimientos, Feng Wan simplemente avanzaba y retrocedía con el pie izquierdo. Pero aunque era una demostración completamente simple, había una fuerza real detrás de cada ataque.
La heroína volvió a su postura inicial antes de relajarse. Lo que vieron fueron los 12 ataques ofensivos controlados de Balintawak, uno de los muchos sistemas esquirma de Filipinas. Se desarrolló cuando algunos miembros de otro sistema, 12 pares, sintieron que estaba perdiendo efectividad en combate. Por eso, Balintawak se centra en movimientos prácticos y efectivos. ¿Esquirma? ¿Entonces no deberías usar 2 palos? Preguntó Mineta. Balintawak se centra en el uso de un solo palo, dejando la mano abierta para hacer cualquier cosa con total libertad. Golpear, bloquear, redirigir, desarmar e incluso usar otra arma. Es esta versatilidad la que permite a los antiguos maestros competir contra esgrimadores de diferentes sistemas. Ahora, aprendan los fundamentos. Observen mis movimientos, explicó Feng Huang. La heroína comenzó a ejecutar los 12 golpes de nuevo. Y mientras ejecutaba cada golpe, Mineta observaba cómo se movía su cuerpo. Pero aunque la mitad de su mente tenía otras ideas, logró bloquearlas. Cada ataque se impulsaba con el giro del cuerpo y el juego de pies, no solo con el brazo. Además, mantenía la muñeca perpendicular al palo. Su pisada era firme, moviéndose solo cuando necesitaba golpear. Sinceramente, era más como ver a un boxeador que a un luchador de esgrima. Ahora inténtalo tú, dijo Feng Huang, señalando al chico más bajo. Mineta extendió su bastón y se puso en forma. Replicó lo que vio, sintiendo los movimientos por sí mismo. Y como aprendió a lanzar, pudo incorporar fácilmente el giro de su cuerpo a los strikes. Completó el 12º strike y regresó a su posición inicial. Bien, ya dominaste el movimiento corporal. Otra vez. Instruyó. Mineta repitió los movimientos, esta vez un poco más rápido. La heroína asintió mientras adoptaba la postura una vez que Mineta terminó. Excelente, una vez más, dijo. Tanto Feng Huang como Mineta ejecutaron los 12 golpes simultáneamente. Y aunque los movimientos de la heroína eran más ágiles y limpios, Mineta estaba casi a la altura. Sin embargo, era extraño. A pesar de lo simples que eran estos golpes, había algo fascinante en ellos. Aprendes rápido. Para ejecutarlo con toda tu fuerza, simplemente deja que el ataque continúe sin detenerte. También hay movimientos adicionales para los golpes 5 y 12, pero podemos aprenderlos más tarde. Ahora mismo, necesito mostrarte 2 formas defensivas sencillas. Esta es la primera, sígueme, dijo Feng Huang, volviendo a la forma básica. Mineta la observó mientras levantaba su bastón hacia la derecha, inclinándolo ligeramente hacia la izquierda. Luego movió el palo, sin cambiar su ángulo, hacia la parte inferior izquierda. Ella lo levantó hacia la parte superior izquierda, cambiando el ángulo del palo hacia la derecha. Luego movió el palo hacia la parte inferior derecha, manteniendo el ángulo. Luego regresó el palo a un ángulo perpendicular mientras lo movía hacia su lado izquierdo. Y finalmente, manteniendo el ángulo, movió el palo hacia su lado derecho. Durante esos 6 movimientos, Mineta notó que su mano izquierda estaba detrás del palo. No lo tocaba, pero estaba colgando como esperando algo. Y eso es todo, la defensa de 6 puntos, dijo Feng Huang mientras volvía a su postura inicial. El chico más bajo miró fijamente a la heroína. Era imposible que una defensa fuera tan simple. ¿De verdad fue eso, Shifu? Preguntó Mineta, rascándose la cabeza. Si esa es tu pregunta, entonces dale un puñetazo. Ah, no, aquí viene la explicación física. Mineta avanzó con cautela y le lanzó un golpe en la cadera, a la izquierda. Feng Huang giró su bastón a la posición 2 y respondió al ataque. El chico más bajo lanzó un golpe al lado opuesto, solo para encontrarse con el bastón de su maestra. Esto continuó un rato antes de que ella le mostrara por qué era importante tener la mano izquierda abierta. Al recibir un golpe con la izquierda, Feng Huang agarró el extremo del bastón de Mineta con la izquierda. Luego, movió el bastón para colocarlo debajo del de él. Empujó hacia arriba y el chico más bajo se encontró sin arma. Mineta miró fijamente el bastón que estaba a centímetros de su rostro antes de ceder. Feng Huang le indicó con un gesto que recuperara su bastón. Mineta hizo una reverencia antes de hacer precisamente eso. Y al volver a mirar a su Shifu, la encontró de rodillas, pero en la postura correcta. Mineta se acercó y la miró fijamente. ¿Qué estaba haciendo? Antes de que podamos adaptar las cosas a tu altura, debemos dominar lo básico. Así que, si te parece bien, atácame los 12 golpes mientras te muestro cómo defenderte, dijo Feng Huang. Por mucho que a Mineta no le gustara que lo trataran con condescendencia por su altura, no podía hacer nada al respecto. Esto era demasiado importante para cosas así. Él asintió y asestó el primer golpe.
Feng Wang giró el cuerpo, respondiendo al ataque con su bastón. Mantuvo la mano izquierda cerca, pero sin tocar, la mitad opuesta del bastón. Antes de que Mineta lanzara el segundo golpe, la mano que sostenía el bastón se lanzó hacia adelante con un chasquido. El chico más bajo lo interceptó con la izquierda. Pero con un movimiento de muñeca, la mitad opuesta del bastón de Feng Wang se extendió y golpeó el cuello de Mineta. Recuerda cubrir el arma con la tuya. Si fuera una cuchilla, te habría cortado la arteria, explicó, volviendo a la postura. Sí, Shifu, dijo Mineta mientras ejecutaba los 12 golpes. A partir de ahí, experimentó cómo su maestro bloqueaba, se movía y contraatacaba cada ataque. Y al segundo intento, Mineta empezó a sentir la profundidad de este arte marcial. Finalmente, Feng Wang comenzó a atacar. Y tal como lo observó, comenzó a bloquear y contraatacar como lo hacía su maestro. Ciertos matices se hicieron evidentes a medida que Mineta seguía defendiendo. Al bloquear un golpe, tenía que girar el cuerpo hacia el golpe. Esto le proporcionaba más estabilidad que usar solo el brazo. También se observó cómo su maestro retiraba el palo al ser bloqueado. Debía ser para evitar que el oponente controlara o desarmara su arma, como le había ocurrido antes a Mineta. Excelente, ahora empezaremos a aleatorizarlo. Atacaré primero, ¿estás listo? Preguntó Feng Wang. Nací listo, Shifu. Mineta yacía en el suelo, con los músculos ardiendo de dolor. A pesar de la simplicidad de Balintawak Esquirma, realizar los movimientos a gran velocidad cansa mucho. Y no solo aprendió los 12 golpes, tanto con control como con fuerza, y la defensa de 6 puntos. También aprendió el sistema de agrupamiento, que entrenó su movimiento de cabeza y la utilidad de la mano izquierda. Era bastante complejo comparado con los 12, pero el chico más bajo lo logró. ¿Estás bien? Preguntó Feng Wang, mirándolo desde arriba. A pesar de haber estado de rodillas durante horas sobre un suelo de madera, podía caminar como si nada. Lo único que demostraba su esfuerzo era el sudor en su frente. Ese tal Soren tenía razón. Podría sobrevivirlos a todos. Yo solo, necesito un descanso, dijo Mineta entre jadeos. Entonces llamaré a alguien para que nos traiga el almuerzo. Lo estás haciendo genial. Nunca había visto a nadie aprender tan rápido, dijo mientras sacaba un teléfono. Bueno, voy a cazar la mancha, tengo que estar listo. Feng Wang tarareó al oír eso, dándose un golpecito en la barbilla. El chico más bajo arqueó una ceja al ver a su maestra pensativa. Había engranajes dando vueltas en su cabeza y Mineta no tenía ni idea de qué lo había provocado. Sin embargo, antes de que pudiera darle más vueltas, una sonrisa melancólica se dibujó en el rostro de Feng Wang. Creo que es más que eso. ¿Tienes miedo de fallarles a tus seres queridos?, dijo. Mineta se irguió en su asiento, mirando fijamente a su maestra. ¿Cómo lo había descubierto? La heroína soltó una risita mientras miraba a su alumna. En sus ojos se escondían muchas historias que Mineta no podía imaginar. Pero él podía ver las emociones que se escondían tras ellos. Alegría, tristeza, ira, paz, esperanza, desesperación, todo estaba allí. Experimentas muchas cosas como héroe y maestro. Tus ojos verán miles de escenas, al igual que tus oídos escucharán otras tantas historias. Tu ímpetu me recuerda a una persona que conozco. Era bastante modesto, pero tenía un gran sueño. Quería ser escritor a pesar de los consejos de sus amigos y familiares. Pero fue duro, las cosas se le interponían constantemente y poco a poco perdió la fe de quienes lo rodeaban. Explicó en un tono suave pero susurrante. ¿Qué le pasó? Habló con la gente, se tomó en serio su trabajo y siguió adelante. Ahora es un autor superventas con seguidores en todo el mundo. Una vez que tengas la mentalidad, tendrás el poder de alcanzar tu horizonte. Tomará tiempo, pero encontrarás el lugar al que perteneces. Respondió con una sonrisa. Esas palabras resonaron en el niño más bajo, algo en ellas lo llamaba a su ser más profundo. Mineta pensó en su lugar. Durante mucho tiempo, había estado afuera con Midoriya. Pero ahora, también tenía a Ida, Uraraka, Tsuyu, Kaminari y la clase 1A. El trabajo era duro mientras Aizawa y All Might los llevaban al límite, pero no había nada más que quisiera hacer. Mineta quería estar allí. Y como dijo antes, ya no quería ser un peso muerto. El dolor en su cuerpo desapareció cuando Mineta encontró la fuerza para ponerse de pie. Con los pies firmes en el suelo y los ojos llenos de determinación, adoptó la postura y reanudó la práctica. Feng Wang asintió y reanudó sus instrucciones hasta la hora del almuerzo. Después de todo, no es posible detener el impulso de avanzar.